Acompáñenme cada martes y jueves a partir de la 1 aquí La Rioja en TVR. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Es miércoles, es 13 de mayo. Este domingo, probablemente lo sepan, hay elecciones autonómicas en Andalucía y hay 370.000 jóvenes que en esa región van a votar por primera vez. Su voto, la verdad, es que más volátil, más incierto que el de los más mayores, así que la generación Z se convierte en el X de esta próxima cita con las urnas. Por eso hoy tenemos aquí a jóvenes riojanos que se mojan porque militan en formaciones políticas: José Calzada en Juventudes Socialistas, Andrea Pascual en Vox y Federico Krumnack en Juventudes del Partido Popular, Nuevas Generaciones del Partido Popular, no confundamos. Nos falta una patita a la izquierda de Izquierda Unida, Ruth, que no ha podido venir hoy, así que José, bromeábamos antes, pues que va a estar solo ante el peligro, pero que lo va a defender muy bien. Bueno, hemos aprovechado que hay elecciones que van a votar los andaluces para hablar un poco de cómo ellos afrontan las citas con las urnas y qué piensan de cómo lo afrontamos los españoles. Los ciudadanos que no estamos en formaciones políticas, nos leemos los programas electorales, acudimos a los mítines, sirve algo los mítines, porque muchas veces decimos es que los mítines son para los ya convencidos, son como, bueno, pues una puesta en escena para los más convencidos y también para los telediarios, para los informativos. Y estas elecciones en Andalucía son muy importantes por los candidatos, evidentemente, y porque es la cuarta vez que hay una cita con las urnas en una autonomía, y hemos ido viendo lo que ha ido pasando en las anteriores comunidades autónomas. Y últimamente pues ha habido cuestiones algo polémicas con la candidata del Partido Socialista. Así que vamos a empezar, si os parece. Jóvenes, primera vuelta en este debate. ¿Cuál es la sensación en torno a esa cita con las urnas en Andalucía? ¿Cómo lo veis? Y luego ya hablamos de, en general, de elecciones y de cómo somos los españoles. Si somos, me lo vais a permitir, que estamos en familia y entre jóvenes, si somos borreguillos o no a la hora de votar, si nos dejamos llevar por las olas o si tenemos algo más de carácter, de personalidad. Venga, voy a empezar por mi derecha. Bueno, yo creo que en Andalucía tenemos ahora una situación que evidencia un poco, yo creo que el sentir mayoritario del resto del país. Está el modelo de gestión de Juanma Moreno, que ha convertido a Andalucía en una comunidad autónoma que ha crecido por encima de la media española, por encima de la media europea, ha creado 600.000 puestos de trabajo, el 60% de ellos son mujeres, el 45% de los trabajos de gente joven en España se crean también en Andalucía, y ante ese modelo de gestión de Juanma Moreno tenemos lo que ya conocemos del sanchismo más recalcitrante que representa María Jesús Montero, que dejó el ministerio pues, poniéndose la etiqueta de la mujer más poderosa de la historia de la democracia, que iba a Andalucía a hacer un favor a los andaluces, y que pues, en las últimas semanas, cada vez que hace alguna declaración, pues parece que es peor que la anterior. Lo último que hizo fue decir que lo que sucedió, por desgracia, con 2 guardias civiles en Andalucía fue un accidente laboral. Entonces, bueno, al final es una candidata que yo creo que está haciendo equilibrio constantemente entre lo que debería de ser un candidato y hacer lo que su jefe quiere, que es Pedro Sánchez, y al final pues los resultados parece que van a ir por donde el sentido común dice, ¿no? Que es que ese tipo de candidato que está de rebote va a sacar los peores resultados históricos del Partido Socialista Andaluz, y Juanma Moreno, evidentemente, por mucho que quieran insistir
desde el Partido Socialista en que no es un buen candidato, pues parece que va a revalidar la mayoría absoluta, ¿no? Y al final yo lo que quiero reseñar es que parece que si Juanma Moreno no saca mayoría absoluta es un fracaso, ¿no? Y un logro de María Jesús Montero. O sea, ¿hasta qué punto estamos retorciendo la realidad que un candidato que se está debatiendo entre ganar con mayoría absoluta en una comunidad autónoma como Andalucía y una candidata que su mejor resultado puede ser no conseguir el peor resultado histórico del Partido Socialista, quieran vender eso como un logro, ¿no? Es que las mayorías absolutas están muy caras últimamente, ¿eh? José Calzada, entiendo que admites que se refería Federico a esa frase calificando como un accidente laboral y no en acto de servicio de los 2 guardias civiles, pues a lo mejor no es la más afortunada. Sí, igual no fue la más afortunada, pero me alegra saber que luego a las horas prácticamente rectificó y dio ¿cómo decirlo?, la entereza que significaba pues, estas 2 trágicas muertes de estos guardias civiles. Pero yo sí que me quedo, volviendo al tema de la participación de la juventud en estas elecciones. Bueno, ya llevamos varias elecciones este curso y bueno, considero que la juventud, pues lejos de ser desmovilizada, todo lo contrario, yo creo que es bastante activa, y es verdad que creo que ahora mismo ha habido unas tendencias pues más hacia, ya no voy a hablar de derechas o extremas derechas, sino también hacia posiciones un poco autoritarias, y creo que se está alimentando mucho pues a cada elección que pasa, y sobre todo hablar en clave nacional cuando estamos hablando de autonomías me parece un poco enturbiar todo el asunto, todos los debates, porque yo creo que cuando hablamos de elecciones autonómicas es bueno volver al territorio, volver a la región, hablar de los problemas que sufren pues, en cada territorio. Yo creo que ahora mismo en Andalucía hay ciertos retos que no se están cumpliendo o nos están llegando las expectativas con el partido que tenemos ahora mismo que está en el gobierno. Entonces creo que lejos, es verdad, las encuestas son las que son, que le da mayoría absoluta, que es verdad que el Partido Socialista no va a tener buenos resultados, pero yo creo que al final es poner en el punto de la diana, poner que la juventud también tiene algo que decir, que puede participar y sobre todo que piense en su territorio, que es lo que más les va a beneficiar en su territorio. Leerlo en clave nacional creo que es más intereses de otros personajes, otras entidades que no representan realmente a la ciudadanía y mucho menos a la juventud, que tiene sus retos muy concretos, y creo que no estamos atendiéndoles, la verdad. Pero yo por matizar una cosita que acaba de decir José, el primero que llevó esto a la clave nacional fue Pedro Sánchez, que entre todos los millones de habitantes de Andalucía no encontró un solo candidato válido para representar a esa tierra, y tuvo que hacer dimitir una ministra, a su número 2, una vicepresidenta del gobierno, para mandarla ya de candidata. Si el primero que nacionalizó este debate es Pedro Sánchez, y los demás nos dedicamos a decir que esto no le va a ir bien precisamente porque esta mujer representa pura y exclusivamente a Pedro Sánchez. O sea, es que ha sido él. No había ningún socialista válido para ser el candidato del Partido Socialista en Andalucía. Bueno, pero representa a Pedro Sánchez, yo creo que forma parte del gobierno de Pedro Sánchez en estos últimos años, por supuesto. Pero no había nadie en toda Andalucía que pudiese representar al Partido Socialista andaluz sin hacer dimitir a una vicepresidenta del gobierno para mandarla ya. Esa es la pregunta que hago yo, y por eso es que no lo quiero llevar a la clave nacional, simplemente quiero entender esta cuestión. Nada pero más. Precisamente tú mismo me estás señalando que tú lo estás viendo como alguien del gobierno nacional pasa a pasar al gobierno autonómico. Tú estás viendo ahí como un conducto entre el gobierno nacional y el gobierno regional, que no tiene por qué leerse así. O sea, perfectamente... hombre, ha tenido la podemos cerrar los ojos, pero ha tenido la responsabilidad que ha tenido, pero yo creo que ahora no está hablando ya como ex ministra de Hacienda, ella está hablando ahora como candidata. Exacto. ¿Y en qué de la posición Comunidad quedan Autónoma de todos los Andalucía? andaluces, todos los socialistas andaluces que han trabajado por Andalucía, que han estado en el Parlamento andaluz? ¿En qué posición quedan? Cuando llegan unas elecciones y el presidente del gobierno decide que le va a quitar un ministerio, que no es poca cosa, como el de Hacienda, que es el que lleva María Jesús Montero, una vicepresidencia del gobierno, para mandarla a Andalucía. O sea, hasta ese punto quiere tener controlado y maniatado al Partido Socialista Pedro Sánchez, que ni siquiera es capaz de permitir, oye, que haya un candidato. De entre los millones de habitantes que hay en Andalucía, no había un solo candidato que pudiese realizar esas funciones que había que llevar desde la Moncloa a María Jesús Montero, para que Pedro Sánchez pueda tener mano ahí. Y al final, este tipo de cosas, esta falta de confianza en tu propia gente, deriva en lo que vamos a ver el domingo, en resultados catastróficos. Es que María Jesús Montero, y quizá me equivoque, no lo creo, va a sacar el peor resultado de la historia del Partido Socialista. Y lo va a sacar por méritos propios. Bueno, eso se lleva escuchando ya. Cada elección que pasa siempre el peor resultado bueno. Y se vienen cumpliendo. Más o menos se viene cumpliendo. De las últimas 4 en 3 se viene cumpliendo. O sea, el gran éxito que se vendió en Castilla y León fue porque no fue el peor resultado de la historia. Que bueno, pues
oye, cada uno conoce la situación de su partido, pero al final yo creo que son actitudes o decisiones que demuestran que ahora mismo dentro del Partido Socialista no existen, no se toleran distintas sensibilidades. Lo vemos con Paje, al que cada vez que hay un comité federal no se le permite hablar y luego se filtran audios en los que es todo contra él porque hay que quedar bien delante de Pedro Sánchez. Entonces yo creo que el Partido Socialista tiene un problema muy grave. El Partido Socialista tiene un problema muy grave que es Pedro Sánchez. Y el Partido Socialista tiene un problema aún más grave que es que solo le va bien a aquel que está con Pedro Sánchez, con la única excepción de García Paje, porque tiene absoluta. Y es un político que viene trabajando en su territorio. Mira, ahí sí que te compro lo de la política territorial en García Paje, pero meter a una exministra de Hacienda y a una vicepresidenta del gobierno como candidata, demostrando a todos los socialistas andaluces que no se confía en ellos. Te quitas el sombrero de gobierno nacional, estás ahora mismo trabajando para tu comunidad autónoma. Estás así, como lo hizo Pilar Alegría en Aragón, como lo hizo el candidato en Castilla y León, y ahora lo está haciendo pues Montero en Andalucía. Estamos hablando en clave regional. Pero entendemos que no hay que llevar el debate a clave nacional, ¿no? Porque parece que hay que olvidar de dónde viene esta mujer para justificar que sea la candidata. Pero es que de verdad, no se que todos son tentáculos de yo Sánchez. Que no lo soy, pero si yo fuese andaluz, yo diría, oye, de verdad no tenemos a nadie que el presidente del gobierno tiene que mandar aquí a la vicepresidenta a presentarse como candidata. De verdad, de todos los cientos y cientos de miles de andaluces socialistas y militantes seguramente, no hay ni un solo candidato que pueda representar a Andalucía, que hay que quitar a una mujer que lleva 4, 5, 6 años en Madrid, con evidentemente el distanciamiento que tiene eso de, sin ninguna responsabilidad, pero el distanciamiento que tiene eso, por supuesto, de tu tierra, porque al final estás trabajando en clave nacional, perdiendo un poco el foco de lo autonómico, y no la responsabilizo, es normal, cualquier dirigente político que esté en Madrid está trabajando en clave nacional, pierde un poco el foco de lo autonómico. No hay ni un solo socialista que valga la pena. ¿Estamos sorprendiendo que se pase de la política nacional a la política como algo nuevo? No, yo lo digo, es algo nuevo. No es nada nuevo, ¿eh? Pero me ha sorprendido que me echaras un poco en cara que yo quisiera llevar el debate a lo nacional, cuando no he sido yo, ha sido el presidente del gobierno. A mí, ojalá un candidato del Partido Socialista Andaluz, pero es que parece, o el parecer del presidente, parece ser que no hay nadie en toda Andalucía que pueda representar al Partido Socialista Andaluz, más allá de su vicepresidenta del gobierno, que tiene que dejar sus cargos en Madrid. Eso es lo que yo digo, que llevar el debate a lo autonómico cuando claramente eso es algo que a Pedro Sánchez no le interesaba, y por eso ha querido meter él a alguien de su cuerda ahí para tener al Partido Socialista Andaluz controlado, pero ya te digo, es que yo creo que le va a salir muy mal. Bueno, eso lo veremos el domingo, cómo le sale, y lo analizaremos próximamente. Andrea Pascual, que no te hemos escuchado todavía. No. A ver, no solamente acude a las elecciones andaluzas como exministra, sino también como exconsejera de la Junta de Andalucía en sus peores tiempos. Es decir, el perfil no solamente es negativo por cuanto ha dejado de ser ministra, sino también porque es que fue consejera durante la etapa de los ERES. Entonces, bueno, no sabemos si es por controlar el PSOE andaluz o porque queremos defenestrarla. O sea, no lo tengo muy claro. En ese sentido, pues bueno, yo creo que los andaluces lo asocian con lo peor que ha pasado en su región y desde luego que es necesariamente va a suceder, el peor resultado de la historia del PSOE en Andalucía. Por otro lado, en cuanto al tema del voto joven, la movilización, yo creo que no es algo positivo para la izquierda. O sea, por mucho que apelemos a podéis participar, la participación de los jóvenes no ayuda a la izquierda. Y en este sentido me parece que ha sido bastante revelador lo que ha sucedido en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León, en los que, si bien han ganado las elecciones desde el PP, han necesitado a Vox. Y ya hemos visto los pactos que ha habido en Extremadura, en Aragón y próximamente en Castilla y León. Entonces, las encuestas ahora mismo en Andalucía, por mucho que se quiera decir una mayoría absoluta de Juanma Moreno, depende de qué encuestas leas, no es tal mayoría absoluta. Hay encuestas que consideran que Vox va a ser llave de gobierno. Entonces, lejos de intentar distanciarse de Vox, lo que tendrían que hacer es empezar desde ya, para no tener otra Guardiola, a intentar llegar a puntos comunes. Por ejemplo, el tema de los guardias civiles, a mí me pareció vergonzoso que en el debate del lunes Juanma Moreno echara en cara a Gavira que no había acudido al funeral o que no habían paralizado los mítines, cuando realmente
cuando fallecieron los guardias civiles de Barbate, Juanma Moreno estaba en los Goya. Entonces, vamos a ver, la gente tiene memoria y lo que hay que hacer no es intentar, donde se pueda llegar a puntos comunes, utilizarlo como un arma arrojadiza, sino condenarlo firmemente y posicionarse del lado de la Guardia Civil, que no son considerados profesión de riesgo y es algo que llevan solicitando históricamente, diría yo. Sí, en esa cuestión estamos de acuerdo, Andrea. Claro. Pero mi pregunta es, ¿tú como candidato hubieras ido al funeral? ¿Hubieras priorizado el funeral de estos dos guardias civiles? Como partidos que defendemos, por supuesto, que la Guardia Civil y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que tener una dotación suficiente. No ¿Tú como estamos hablando de dotación hubiera ido? suficiente, estamos hablando de la consideración del Y trabajo consideración, de estas por personas. supuesto, pero además darles los medios necesarios, está clarísimo, Sí, sí. ¿no? Pero, ¿y tú como candidato hubieras ido al funeral? Yo, Eso es lo que denuncia como Juanma Moreno. candidato, pues no sé Pues si ya hubiera no como candidato, acudido. sino como persona convencida de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de nuestro país merecen todo nuestro respeto y todo nuestro apoyo, Sí, por también supuesto. incluso en el momento en el que Pero te voy a decir fallecen una dos- cosa, dos- la Guardia Civil lo que quiere es tener voz y que haya gente que defienda su trabajo y sus posiciones. Y es precisamente lo que se estaba haciendo en ese momento en la campaña. Porque lo que quiere escuchar la Guardia Civil es que tienen que Sí, ser está muy bien. defendidos y se tienen que reclamar en su nombre. Sí, está muy bien, Entonces, Andrea. los actos simbólicos pues son esos, son actos simbólicos. Si tú vas a un funeral y luego no luchas por las necesidades de las personas que representan esos dos fallecidos, ahí es donde está el Pero se problema. pueden hacer las dos cosas, Andrea, que es lo que estoy diciendo Pero yo. ese O sea, es el problema, que no se hace. Que Juanma estuviera ahí no significa Claro. que no trabaje por la Guardia Civil y por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No sé en qué ha trabajado cuando ha permitido que unidades especializadas en Andalucía se disuelvan y que haya un montón de plazas vacantes de Guardia Civil en Andalucía en los temas más delicados, Pero, por así ¿y Vox decirlo. vais a responsabilizar de eso a Juanma Moreno o a Grande No, Marlaska? yo estoy... Hombre, claro, el Pregunto, responsable es Grande Marlaska, pero a lo que voy Claro, y el es que presidente, y el donde se puede presidente de llegar... Andalucía lo que hace es denunciar esa situación, que es lo que tiene que hacer y es su Lo que tiene que responsabilidad hacer, política. no, su responsabilidad es luchar activamente para dotar de medios. Que eso es lo que Entonces no hacemos sirve de todos. nada, no sirve de nada hacer declaraciones si luego cuando puedes llevar a cabo acciones no las hace. Y por otro lado, lo que no me ha gustado nada es lo del PSOE bueno de Paje. O sea, eso yo creo que hay creo un que un nadie ha hablado problema de en que el PP. PSOE de Paje sea bueno. Yo, Ya. o sea, no se me Hay escuchará a un mí decir problema- que el PSOE sea bueno. Yo lo que estoy diciendo es... No, tampoco Hay un pasaría PSOE nada. No pasaría Hay un absolutamente PSOE nada, Marta, De hecho, pero, luego os voy a... pero de mí Hay un no problema- esperes no, esa el declaración. problema No, yo lo que es- digo es que ese es un PSOE territorial. Es El un PSOE problema que no hay intervenido por Pedro en Sánchez. el- Eso es lo que he planteado en el yo. PP es que parece Que es un queréis- varón que se atreve A enfrentar a, el único llevar la varón que se contraria a atreve Pedro decir, oye, mira, Sánchez estas son mis ideas socialistas, no las comparto, por y supuesto. que la gente de su tierra se lo Y la premia. gente de su tierra dice, pues oye, mira, es que aquí tengo un candidato que no es Pedro Sánchez. Y yo estoy contraponiendo esa posición, la posición, cuidado, no las ideas, a mí las ideas de Paje no me gustan absolutamente nada, por supuesto prefiero un Paje antes que a cualquier mirlo de Pedro Sánchez, paracaidista, que cae en una comunidad autónoma para intentar Esa es gobernarla. la posición por del PP supuesto. de ver un... Ahora me quieres decir que es un PSOE malo y otro peor, pero no. O sea, hemos tenido a dirigentes del PP diciendo que hay un PSOE bueno con el que hay que entenderse, sin ir más lejos, Juanma Moreno. Juanma Moreno es de esa sección del Partido Popular que cree que hay que llegar a grandes acuerdos entre los partidos del bipartidismo y lo que parece que desde el PP no se tiene claro es que hay que hacer una oposición frontal al socialismo. Da igual que sea Pedro Sánchez o que sea Paje, Y porque si en la compartes- situación que y si estamos en un ahora punto mismo... determinado compartes ideas con una persona, las siglas son lo que te tienen que impedir, No. porque en España estamos como estamos y somos lo que somos gracias a la transición, por ejemplo. Sí, y sí. si en la transición se hubiesen sentado a negociar con estas ideas que estás planteando ahora de, no, mira, es que de esta gente, independientemente de lo que digan, no tienes que coger absolutamente nada. No hubiera habido transición, y sin transición ni tú y yo estábamos hoy aquí sentados Me hablando de parece que lo política estás libremente. llevando a un punto No, en el estoy que no, diciendo, y estás, estoy no. diciendo que Lo que te no estoy se puede diciendo es que- plantearme que soy sanchista por no decir que yo en cuanto veo el color rojo corro hacia otra parte. No, No, en absoluto. pero Yo el- tengo mis ideas, ellos tienen las suyas, las debatimos. Hay, por supuesto, hay líneas rojas que no se pueden pasar, por supuesto que hay líneas rojas que no se pueden pasar, todas las que pasa Pedro Sánchez cada día y su equipo de gobierno. Ya, Fede, lo que pasa es que Pero creo eso que no hay más líneas significa- rojas hacia el PSOE que hacia Vox, yo creo, por parte del Partido Popular. Yo creo que
a veces Es que muchas veces se quiere llevar les concede como una carta franca Sí, a José, pero Vox. es que muchas veces este debate se quiere llevar, porque ahora mismo el Partido Popular es el partido que mejor representa a la mayoría de la población española. Esto es evidente porque es el partido que más votos saca, ¿no? Entonces, tanto desde un extremo como desde otro, constantemente se quiere convencer a la población, a la gente que es más de derecha se le convence de que, oye, ojo con el PP porque el PP es el PSOE. Y a la gente de izquierda se le quiere convencer de, ojo con el PP, que el PP es Vox. El PP no es Vox y el PP no es el PSOE. Entonces, es que el ¿dónde está el Partido PP? Popular es el Partido Popular. Pero desde la erupción de Vox se ha volcado completamente, o sea, está más alineado con Vox que con el PSOE. O sea, esto que tú me estás contando yo no lo estoy viendo en los últimos años. Pero Otros ¿en qué años nos te alineamos? lo compro. A mí me gustaría saber en qué nos alineamos con... tampoco O sea, ¿por qué el Partido Popular... Mira, en todo Pero hoy en caso... día no estoy viendo nada de eso. En todo caso, y con respeto a todos los Y votantes... no creo que se vaya a ver en serán los demás Andalucía, partidos los que se alinean con el partido y con la lista más votada, digo yo. O es el Partido Popular, el partido que va cambiando de posición. Sí. El Partido Popular tiene unas posiciones ideológicas muy claras. En algunas puede coincidir parcialmente con Vox, en otras, en ámbito social, por ejemplo, puede coincidir parcialmente con el Partido Socialista, pero el Partido Popular tiene muy claro cuál es su lugar en el mapa político, y es en el centro-derecha. Y el Partido Popular, como está en el centro-derecha, por definición está... a un lado tiene a Vox y al otro lado tiene al PSOE. Pero es que no somos ni el Partido Yo creo que hay Socialista un poco ni Vox. crisis de identidad Sí. en el PP, la verdad. El problema, O sea, el problema es que la política se quiere llevar a los extremismos y parece que si tú no llevas cada argumento y cada idea al extremo, tienes una crisis identitaria. En absoluto. Pues en mira, absoluto. hablando de extremismos, yo creo que eso es lo que está sufriendo la juventud precisamente, que se les mete discursos extremistas que hace que la gente pues ahora mismo esté optando por, yo creo, formaciones extremistas y sobre todo por posiciones no democráticas, que eso es lo más crítico, porque tú puedes ser más conservador, más liberal, más de izquierdas, más de derechas, pero siempre en el marco democrático. Pero cuando estás escuchando que la gente, los jóvenes, en varias encuestas, cuando les preguntan ¿qué prefieres? ¿Un sistema democrático o estarías contento con un sistema autoritario? Pues que la gente te dice que prefiere un sistema autoritario. Y eso es lo grave. Jóvenes de 18 años que supuestamente quisieran abrazar la libertad y son la gente de más mayor la que le está diciendo no, que hay que defender los valores democráticos. Pero Pero ¿por qué, los jóvenes... ¿por qué dices Pero que en los cuanto jóvenes a qué? son autoritarios? Es que yo Pero es que no es que lo digamos, porque son las encuestas que es que yo no he leído ninguna encuesta en la que lea que los jóvenes quieren volver a una monarquía pues te absolutista. sorprendería o sea. las preguntas que se hacen a los jóvenes que te dicen, pues mira, yo Pero en un estas preguntas, sistema... ¿quién las hace, José? O sea, perdón que te haga la pregunta de esta manera, No, pero es hay que no diferentes conozco yo informes y Sí, hay varias estudios encuestas, pero... que preguntan a los jóvenes primero por su intención de voto y mayoritariamente mencionan a un partido que tú defines como extrema derecha y autoritario, que es Vox. Entiendo que vas por ahí. Siempre nos Y dejamos que- a la extrema izquierda de Podemos, que de esa parece que nadie habla Bueno, de es que, extremo. mira, hablando de extrema Ya. izquierda, lo que pasa es que la extrema izquierda, que tú dices, Podemos sumar todos estos partidos, pues precisamente son a la gente que le preguntas su intención de voto es Podemos sumar, justamente son las personas que más te defienden los valores democráticos. En cambio, la gente que Los te de dice Venezuela. en cambio la gente que te dice que su intención es Vox, justamente es las personas que te dicen, pues yo estaría contento con un sistema autoritario, no me molestaría Pues mucho. me sorprende que me digas que, Yo es que son los datos que no votantes conozco, de José, o Podemos... sea, que No. además chocan frontalmente con la visión que tengo yo de la realidad, con los jóvenes con los que hablo yo. O sea, yo, los jóvenes de derechas, a mí lo que me dice la gente joven, que tiene un pensamiento parecido al mío, más de derechas, más centrado, Pero a mí no, lo te que me dice la estoy gente hablando es que están hartos de etiquetas. Te estoy están hablando hartos de, de que... de la extrema oye, derecha, no estoy hablando de la derecha. Te estoy ya, hablando si de ya la sé, extrema si derecha. yo, José, sé que es- al porque final a la veces la línea de palanca según qué hace partidos todo. es etiquetar constantemente a la gente, pero es que lo que le está pasando a la gente joven es que si a tú un chaval desde que es así le inculcas que es un extremista, que es un fascista, que es un falangista, que es un machista, al final ese chico, sin haber hecho nada a nadie, ¿Te enorgulleces de eso o todo lo contrario? Dirías, no. Oye, igual... Yo, de etiquetar a la gente gratuitamente, como me ha pasado a mí, y te lo hablo y ahora te hablo de experiencias personales, que a mí me han llamado fascista alegremente. Y nos insultan a la gente de derecha, sobre todo con el fascista. O sea, yo cada vez que doy una opinión política en Twitter, en una red social, siempre o casi siempre me aparece alguien que no me conoce de absolutamente nada insultándome y llamándome fascista. Entonces yo digo, Que le llaman claro, zurdos, rojos, Luego- no sé qué, pues también lo mismo. pero el problema está, Es que- el problema está, además de que creo que por lo menos André y yo tenemos meridianamente claro que la etiqueta está puesta para la gente de derechas, porque somos todos nostálgicos del franquismo por ser de derechas, pero ¿cómo le vas a plantear tú eso a un chaval joven que no ha hecho absolutamente nada en su vida, que es una persona totalmente normal, que tiene sus ideas, como tú puedes tener otras? ¿Y cómo no vas a pretender que esa gente diga, oye, mira, pues si me llevan llamando fascista toda la vida, voy a terminar votando, pues voto a Vox, pues que lo eso es lo seré? Es que al trágico. final
Pero porque queréis convencer a la gente de que quien no piensa como vosotros es un nostálgico del franquismo. Que es que esto no puede ser así. O sea, es que el debate político tiene que ser mucho más sesudo. Es que no puede ser todo tan simple como decir, no, es que si eres de derecha eres un fascista. Es que no se puede llegar a esos extremos. No se puede. Déjame decirte una cosa. Y con eso acabamos Sí, este bloque. es que eso es lo trágico, que es que hay gente joven que precisamente que no ha hecho nada en la vida, no ha vivido nada y ya está tomando esas posiciones. O sea, ¿qué te ha llevado a ti, con 18 años, a querer, por ejemplo, estar más contento en un sistema autoritario? ¿Qué te ha llevado? Que se lo han preguntado. Te cuento una ¿Que se lo han experiencia. preguntado Sí. o que le han metido ese discurso? No. ¿O que le han ¿En dónde? forzado? ¿En una escuela? En una escuela en las que ahora mismo en los contenidos de historia mayoritariamente no se explica la dictadura franquista ni la transición. O sea, Mira, yo, no, hablando si por a un una chaval que no experiencia sabe lo personal es, que le creo que todos preguntan, habremos bueno, vivido. Yo me acuerdo cuando llegábamos al bloque justamente de la guerra civil y el franquismo, justo eran las últimas semanas de mayo o junio y era todo a prisas. Nunca acabamos estudiando esos temas tan importantes. Sí. Pues luego, es verdad, depende de cada uno pues querer informarse con otras fuentes. Lo que pasa que ahora las fuentes que tenemos se llaman redes sociales y funcionan como funcionan. Que imagino que luego entraremos según a el hablar. algoritmo, tus ideas, lo que te sugieren. Luego entraremos en eso, que llevas mucha razón, José. Los jóvenes de hoy en día pues leen mucho menos y se informan a través de redes sociales y las redes sociales pues son un fango en el que muchos se quedan atrapados, ¿eh? Se viraliza lo más radical. Al final el problema de las redes sociales es que cuanto más radical es una idea o el que dice la barbaridad más grande es el que más se viraliza y al final eso es lo que ve todo el mundo y se convierte en un entorno en el que no hay ningún tipo de debate, no hay contraposición de ideas, simplemente oye, a ver quién suelta la barbaridad más grande para ver cuántos likes tienes. Y al final pues eso evidentemente no ayuda. Bueno, vamos a volver enseguida y vamos a hacerlo hablando de esta tierra y concretamente de Logroño. Si viven ustedes en Logroño o si viven en otra localidad de La Rioja y vienen a Logroño pues a ocio, comprar, al hospital, a sus asuntos, pues tendrán su opinión sobre los servicios que tiene esta ciudad, sobre ese boom turístico que está cambiando la fisonomía de la capital riojana. Y estos jóvenes que nos acompañan enseguida nos van a dar su opinión. Hasta ahora. Pantaloneta, Canilla, caparrón, chiguito, cenaco, morrete. ¿qué vida? ¿Qué dice el hombre? Peña Clara. Peña Clara, el agua de aquí. En Neumáticos Sáenz tenemos todo para tu vehículo. Amplio stock en neumáticos de invierno, neumáticos especiales que preparan tu vehículo para todo tipo de situaciones, frío, lluvia o nieve. Neumáticos Sáenz, servicio completo pre-ITV, cambio de aceite, alineación o luces. Neumáticos Sáenz, Avenida de Burgos 70. Instalaciones Madorrán, más de 40 años ejecutando y manteniendo instalaciones de fluidos en La Rioja. Somos especialistas en instalaciones de calor y frío, con las últimas novedades en calderas de condensación, aerotermia y telegestión.
Ofrecemos la mejor solución para la industria, el comercio y el hogar, primando la eficiencia y la sostenibilidad. Visite nuestra exposición de muebles de baño, sanitarios y griferías en Avenida Zaragoza 2 de Logroño. Grúas González. Transportamos todo tipo de vehículos, tractores, maquinaria de obra y agrícola. Disponemos de una gran flota de camiones portavehículos y una gran variedad de camiones portamaquinaria. Grúas González, rapidez y eficacia. 607 83 14 94. Confía en Grúas González. Pues aquí seguimos, señoras, señores, charlando con jóvenes y vamos a hablar de Logroño, de la capital de esta tierra, de La Rioja, donde vive la mitad de la población de La Rioja, la mitad de los riojanos vivimos aquí. Y esa es la pregunta que les planteo a los jóvenes que militan en partidos políticos. Se lo cuento a los espectadores porque es verdad que y fijan muy bien sus posiciones. Logroño ha cambiado mucho en los últimos años y comparte muchos problemas similares a otras ciudades del entorno y españolas. Y uno de ellos es el turismo, que aporta mucha riqueza, pero que también genera problemas, sobre todo a las personas que son receptoras de ese turismo en el casco antiguo. Y esto pues al final acaba afectando. Logroño es mucho más que el casco antiguo y es mucho más que el turismo, porque los logroñeses necesitamos los servicios, el transporte, bueno, en fin, todos los servicios. Ahora mismo Conrado Escobar del Partido Popular es el gestor de esta ciudad. Es el alcalde de Logroño, vaya, acompañado de su equipo. Hay quien se cuestiona, es que no se ha rodeado de un buen equipo, es que hace aguas por un lado, por otro lado. Bueno, de hecho, aquí Andrea Pascual pues lo cuestiona bastante, ha dicho, ese es un tema en el que, mira, no voy a tener dificultades en el debate. No, entiendo que en Logroño hay un problema de modelo turístico, que no es solamente del gobierno de Conrado Escobar. Esto viene de largo. Sí, hubo una época en la que parecía que se había frenado un poco el tema del turismo de borrachera, pero es que ahora mismo, de soltero. Efectivamente, ahora mismo hay otra vez un boom de este tipo de turismo y yo creo que por parte del Partido Popular no están siendo capaces de gestionarlo. De hecho, hace un año teníamos a Miguel Sainz, al concejal de promoción de la ciudad, diciendo que no teníamos un problema de modelo turístico, sino que ahora mismo las despedidas de soltero él las encajaba en el turismo familiar y deportivo. Claro, hasta que no hemos visto vídeos que han publicado los vecinos del casco antiguo en la Laurel de gente subiéndose a los balcones de las casas, parece que no han querido reaccionar. Yo creo que este problema no tiene una solución a corto plazo. Y eso es así. Y en la política parece que hay que tomar medidas que sean más inminentes, más llamativas, por así decirlo, sanciones al incivismo, tal. Pero es que esto es un problema de modelo. Y claro, se prefiere tomar medidas de aquí a 6 meses que de aquí a 10 años, por ejemplo. Las demandas de los vecinos del casco antiguo son demandas que necesitan una gestión a largo plazo y para eso lo que hace falta es un entendimiento de todos los grupos políticos a la hora de establecer medidas y demás para que se puedan llevar a lo largo del tiempo. Luego responderá Federico Agrupado. José, antes que Conrado Escobar hubo un alcalde del Partido Socialista, Pablo Hermoso de Mendoza, que desde luego, otra cosa no se le puede decir, pero era muy moderno en sus ideas, trató de construir una ciudad amable para el ciudadano, en la que los coches no fueran tan protagonistas.
las urnas no le respondieron, no avalaron su modelo de ciudad, pero sí ha dejado su pozo. No sé si es el modelo de ciudad que a ti te seduce, te gusta. Pues fíjate, te agradezco que lo recuerdes porque yo en aquellos años estaba muy motivado por la propuesta de modelo de ciudad que se proponía, porque yo, por ejemplo, soy una persona que yo me desplazo en bicicleta y utilizo mucho el transporte público y yo pensaba, siempre decía, joder, Logroño es una ciudad ideal, perfecta para, sobre todo si hablamos de desplazamientos, está todo muy cerca, te conecta un extremo con otro en el transporte público en 40 minutos, puedes estar de Yagüe a Alberceo en 40 minutos, luego si utilizas el coche también puedes utilizar la circunvalación, o sea, que hay muchos, ¿cómo decirlo?, tiene muchos atributos para explotarle y sacarle potencial, pero que creo que estos últimos años no se le ha sacado el partido y es más, se ha deshecho muchas cosas que se estaban viniendo a hacer y lo que se está haciendo es deficiente y hasta algunos puntos diría inútil, como algunos carriles bici que yo pienso qué sentido tiene esto, o propuestas que se hacen, por ejemplo, estableces un carril bici y luego, por ejemplo, vas a reformar un hotel, con lo cual estás entorpeciendo que la gente pueda desplazar por esa arteria que estabas promoviendo para desplazarte con el carril bici. Ahora mismo eso es inútil y es yo no sé cómo no ha habido accidentes porque es una rotonda aquí en la Fuente Murrieta, que yo paso ahí todas las mañanas cuando voy al trabajo y me sorprende que no haya habido ningún accidente, por el lado del desplazamiento. Luego, por el lado del turismo, estoy de acuerdo con Andrea, es un problema de modelo y sobre todo que es que no se está poniendo freno, al contrario, se está acelerando. Cada vez hay más pisos turísticos, o sea, se está apostando todo eso porque es la gallinita de los huevos de oro, pero es la gallinita de los huevos de oro para unos pocos, no para el conjunto de los logroñeses. O sea, yo lo he hablado con amigos precisamente este último año, es que ya cada vez nos da más pereza ir un viernes tranquilamente a la Laurel, vamos a otros sitios de Logroño para cenar, para pasar un buen rato. Nos sentimos extraños en nuestra propia ciudad y eso es un fracaso de modelo de ciudad, yo creo. Bueno, hemos hablado de dos cosas. Hemos hablado de movilidad, que me alegro, y hemos hablado del modelo turístico. Entonces vamos por partes. En cuanto a la movilidad, creo que Logroño, en primer lugar, por contextualizar, lejos de no avalar la gestión del anterior alcalde de Logroño, la rechazó de plano. O sea, al final pues, se apostó por un modelo de calles abiertas, por una ingesta descomunal de fondos europeos que incluso la propia intervención del ayuntamiento denunció por incapacidad administrativa del ayuntamiento, porque quisieron, al final, pues basaron una legislatura que se vio quizá bloqueada por la pandemia, basaron una legislatura en el titular y en reformar Logroño entero, y al final los logroñeses cogieron y dijeron, este no es el modelo de ciudad que queremos, sencillamente. El actual alcalde de Logroño, Conrado Escobar, se presenta a unas elecciones advirtiendo o proponiendo el modelo de ciudad que él considera bueno para la ciudad. ¿Cuál es ese modelo de ciudad? Es un modelo de ciudad donde se prioriza el peatón, por supuesto, como estamos... Ahora mismo terminan las obras de la calle Lardero. O sea, muchas veces, lo que te decía antes de las etiquetas, se quiere etiquetar al Partido Socialista como el partido... O sea, al Partido Popular, perdón, como el partido que está en contra del peatón, en contra de las bicis. Bueno, pues vamos a hablar de qué ha hecho el Partido Popular. Además del caso, por ejemplo, de la calle Lardero o la calle Vitoria, que estamos hablando de ampliación del espacio de protagonismo para el peatón, en cuanto a la movilidad, el Partido Socialista tenía la movilidad urbana abandonada. Es decir, la estación de autobuses nueva estuvo 4 años cerrada, nadie tiene claro del todo por qué, 4 años cerrada. El nudo de Vara de Rey, que son cosas que se nos olvidan. Bueno, el Partido Popular llegó al gobierno, abrió la estación nueva, la estación vieja la convirtió en un parking provisional, hasta que licitó una obra, ha creado ahora una plaza que ha quedado preciosa, con más espacio verde y más espacio para los peatones. Desde el que gobierna el Partido Popular tenemos 2 nuevos autobuses de gas natural, tenemos un autobús eléctrico, 3 nuevos buses en la flota de autobuses urbanos, hemos introducido pantallas en las estaciones, en las paradas de autobús, megafonía para las personas con problemas de visión en las propias paradas de autobús, el pago con tarjeta, que era una reivindicación histórica del transporte público, que eso es fomentar el transporte público, y después vamos a llegar a las conclusiones. Este mes que viene se introduce la recarga del bonobús a través de la aplicación, del móvil o del ordenador. Y todo esto, ¿en qué deriva? Deriva en que trimestre tras trimestre estamos viendo récord de usos del transporte urbano en Logroño. Este es el Partido Popular que está en contra de la movilidad urbana en Logroño. Pero no nos quedamos solo con el tema del autobús, porque también, y esto lo he escuchado yo un montón de veces, estamos en contra de la movilidad ciclista en Logroño.
Pues para estar en contra de la movilidad ciclista, lo cierto es que se nos da bastante mal, porque se ha renovado completamente la flota abandonada de Bicilog, abandonada, porque antes era coger una bicicleta y suerte si funcionaba, primero tienes que encontrarla, que a veces estaban en el Parque del Ebro o incluso dentro del río. Y si la encontrabas, a ver en qué estado te la encontrabas y si podías pedalear. No solo se ha renovado completamente la flota de bicis de Bicilog, sino que además se han introducido bicicletas eléctricas, se han introducido nuevas paradas, como en puntos clave para la movilidad, sobre todo, José, gente joven como tú. Dos eléctricas de 10 que hay. En la universidad, como que 2 de 10. O sea, que se ha renovado la flota entera de bicicletas. Tú te vas a cualquier parking de Bicilog Sí. y hay 3 eléctricas y luego tienes 7 que son normales. Pero, o sea, me estás diciendo que no es suficiente encontrarte 3 bicis eléctricas. O sea, ¿cuántas Hombre, quieres coger? es que vamos tarde, ¿sabes? En otras Claro, ciudades, pero es que lo dices el como- 100% Pero, son José, eléctricas. En primer lugar, hay gente que quizá no quiere utilizar la bici eléctrica. Y en segundo lugar, y más importante, es que me lo estás diciendo como si el Partido Socialista hubiera hecho algo mejor. Además de abandonar Bicilog. O sea, pero ¿cómo Estamos puede ser? diciendo los retos que hay y es lo que se te tienen decía que antes, llegar. José, o sea, ¿cómo no, podemos- no vale hacer 3 ¿Cómo si puede luego tienes ser, 7 que no ¿cómo que no puede valen? ser que tú, como usuario de la bici en Logroño, me estés criticando la renovación de la flota de Bicilog, la creación de nuevas estaciones, la introducción de bicicletas eléctricas? No, pero- A esto me refiero yo con la radicalización de las ideas. O sea, es implanteable que una persona que apueste por la movilidad ciclista critique Bicilog y el estado de Bicilog. Hemos pasado la de un crítica servicio no es Bicilog. abandonado a un servicio puntero. No es Bicilog, es que se está haciendo eso, poniendo 3 eléctricas cuando la demanda es que sea el 100% de la flota eléctrica. Eso es lo que estamos, es lo que se En está primer lugar, queriendo. José, o sea, en primer lugar, José, Es lo vuelvo a que hay de que antes. conseguir. Es absurdo que critiquemos la renovación de la flota. Y en segundo lugar, ¿en base a qué tienen que ser el 100% de las bicis eléctricas? Hay bicis suficientes y yo cada vez que voy a una parada, y yo tengo la del ayuntamiento que la veo todos los días, en el Espolón con paradas virtuales que la veo todos los días, ahora tenemos la nueva parada en la universidad y siempre hay bicis disponibles. Y esto sabiendo, porque que hubiese bicis disponibles, que no las había, con el Partido Socialista, que Bicilog estaba abandonado y no se utilizaba, pues bueno, pero es que estamos hablando de que en meses de verano tenemos en torno a 4.000, 5.000, 6.000 usos de Bicilog. 6.000 usos. O sea, que con el Partido Socialista no llegaban a 1.000 al mes. Sí, pero O sea, te quiero decir, estoy diciendo eso es cuál apostar por es la el movilidad, objetivo. José. ¿Se va a querer reformar, instalar el Hombre, 100% de las bicis eléctricas? Desde luego lo que ha demostrado el Partido Popular es que lo que no va a hacer es el abandonar a la coste Bicilog. por viaje cuesta €1 con algo, €1.10, €1.20, no me acuerdo cuánto cuesta, por usar la bicicleta. Es que hay que copiar modelos que sean eficaces. El modelo de Logroño, que sí que me parece, yo estoy encantado que se Bueno, hayan reformado, por lo menos- que esté introduciendo, pero creo que se están quedando cortos. Y Se eso puede es seguir la mejorando, crítica que José, yo mira. hago. Y con esta preocupación que tienes, por ejemplo, con la Universidad de La Rioja se ha firmado un convenio para abaratar las tarifas para los estudiantes. Quiero decir, si es que se están haciendo un montón de cosas. El problema muchas veces está en cuando la política de uno consiste en engañar a la gente, en querer tapar los logros de los demás. O sea, es lo que te decía antes. Si tú y yo coincidimos en que hay que reforzar el uso de la bici y de este servicio municipal en Logroño, simplemente porque yo aquí detrás tengo Partido Popular, parece que tú tienes que decirme que lo que estamos haciendo está mal y que no es suficiente y que hay que mejorarlo. Pues yo aspiro a una conversación en la que yo pueda decirle a una persona del Partido Socialista, mira esto que hemos hecho con Bicilog, que esa persona me diga, oye, pues está muy bien, o podría mejorarse esto otro, pero que no, por no ser yo el emisor del mensaje, que yo sea el emisor del mensaje no sea un motivo suficiente para que esa persona diga, estoy totalmente en contra, esto es un desastre porque además la gente del PP odia esas bicicletas. Es que fue Conrado Escobar el primero en decir en campaña que iba a deshacer las calles abiertas. O sea, fue el primero en decirlo. Y lo único que ha hecho para revertir esa política socialista ha sido quitar el carril bici de Avenida Portugal. Porque de todo lo demás que prometió para mejorar la movilidad que había destrozado el Partido Socialista, desde luego que sí, no ha hecho nada más. O ¿Y sea, sabes por qué, estamos en el Andrea? Logroño 2050 Sí, yo y te voy se a nos explicar. olvida el Logroño 2024, el Logroño 2025, el Logroño 2026. Es que ahí hay un problema. Siempre son grandes anuncios y medidas o poco efectivas o Mira. que está muy bien lo de la bicicleta, pero yo sigo esperando que nos digas algo respecto al turismo y la No, que sí, posición del ahora PP. termino O con sea, el turismo y sí, sí. y hablamos de lo que queráis. O sea, yo soy una persona, de verdad, yo estoy convencido de que lo que pasa en Logroño es bueno para Logroño, con lo cual podemos hablar de cualquier tema. Con el tema de los carriles... Incluso podría admitir cosas Y que puede no haber se han cosas- hecho bien. Marta, te lo adelanto. No me gustan las despedidas de solteros. Me encantaría un Logroño sin una sola despedida de soltero. Más claro no te lo puedo decir. O sea, para que veas que yo no tengo que vender que todo es maravilloso. O sea, yo creo que también la sana crítica en política es buena. Y es verdad que es muy difícil actuar contra las despedidas de solteros. Pero termino con el tema de calles abiertas por dejarlo claro. Mira,
Y va a sonar atópico, Andrea, pero lo siento. O sea, al final, cuando uno no gobierna, no se encuentra con todos los escollos que van apareciendo, y al final yo entiendo que la posición de Vox es una posición muy cómoda por lo que te decía antes, ¿no? Porque es muy fácil decir, voy a hacer todas estas cosas, y si gobernara Vox, esto al día siguiente tal, y esto en 2 días tal, y esto en 6 horas. Vale. Cuando llegas a gobernar, es evidente que te empiezas a encontrar con una serie de realidades que el Partido Socialista tiene guardadas en un cajón, como por ejemplo que tú no puedes tocar determinadas calles o hacer determinadas intervenciones sin que pasen unos plazos, porque si no supone un agravio económico para la ciudad enorme, por devolución de fondos por intereses, porque tienes que levantar una calle, pagar la reforma, devolver el dinero, pagar los intereses. Ya lo hicieron en Duques a la Victoria y lo que han hecho tampoco Andrea, es lo que querían los vecinos, pero bueno, bien. Bueno, los vecinos de Duquesa de la Victoria con los que nos reunimos en campaña, y te lo dice alguien que estuvo en esas reuniones, lo que querían es exactamente lo que se ha hecho. Exactamente lo que se ha hecho. Igual es que a cada uno nos da un mensaje. Ya, pero sí, no. puede ser. Bueno, Sí. además es que justo antes de intervenir en Duquesa de la Victoria concretamente nos reunimos con 120 vecinos después de haber invitado a toda la calle a una reunión asamblearia donde explicamos las limitaciones europeas que existían para la modificación de la calle, y junto a ellos, porque es el modelo que propuso Conrado Escobar y el modelo que ha ido aplicando durante toda esta legislatura, junto a ellos plantearon una serie de soluciones. Incluso tuvieron, creo recordar, que 2 semanas para, después de esa reunión y después de haber configurado la calle al gusto de los vecinos, de los comerciantes, de todos aquellos logroñeses que viven más que nadie esa calle, aún se dejó un tiempo para que siguieran enviando propuestas por correo electrónico. Y después, evidentemente, después de recibir todas esas propuestas, tú como gestor, tu responsabilidad es saber cuáles son ejecutables, cuáles no, qué se puede adaptar y qué no. O sea, al final, yo de verdad que yo entiendo lo de la crítica constante, y si queréis pasamos luego a hablar del turismo. Entiendo lo de la crítica constante, pero creo que a veces es incluso sano y da credibilidad a un actor político al menos admitir la forma de actuar de un rival. Ese es el problema, que no, por parte del gobierno del PP no se hace un ejercicio de autocrítica de decir, os prometimos todo esto, pero no podemos cumplirlo, porque lo prometimos sabiendo, pero tú no eres Conrado Escobar. Pero que es que el alcalde, por supuesto que no, pero es que el alcalde también ha advertido a la ciudadanía de que por una cuestión de responsabilidad económica y financiera, todas las intervenciones se pueden hacer mañana mismo. Es que en el anterior gobierno del Partido Socialista, Conrado Escobar estaba en el ayuntamiento. Pero no me vas a defender tú la transparencia del PSOE aquí ahora. No, pero yo lo que vengo a decir es que él sabía qué es lo que había, lo que iba a poder hacer y lo que no iba a poder hacer. Entonces, prometer sabiendo que solamente vas a poder quitar 4 separadores de un carril bici en Avenida Portugal es engañar. O sea, no, es que, Andrea, es que vuelvo a lo de antes. O sea, en primer lugar, no le compres la transparencia al Partido Socialista, porque cuando llegas a gobernar después de un gobierno socialista, te garantizo que lo que te encuentras son un montón de cosas de las que nadie nunca te había hablado. Y como bien sabes, si un equipo de gobierno tiene ganas de ocultar algo, lo puede hacer. Eso hicieron constantemente durante la anterior legislatura. Mira, otra cosa no, pero el Partido Popular lo que sí que está claro es que, oye, lo que hace, se critique o no, que según quienes lo critican constantemente, al menos es transparente. Y es para todos. Oye, se sabe. ¿A quién le gusta? A esta gente. ¿A quién no le gusta? A esta otra gente. Pero por lo menos se sabe. No es lo que nos encontramos al llegar al ayuntamiento. Bueno, turismo. Le damos el turno a Fede. Luego quiero que me digáis 2 retos que tiene la ciudad de Logroño para el futuro más inmediato. Lo que desearíamos los ciudadanos, pero es verdad, Fede, llevas toda la razón. Cada vez es más difícil planificar a largo plazo por parte de quien gestiona cualquier administración, porque hay muchas presiones, porque la política cada vez es más política de zancadilla, porque los ciudadanos queremos además resultados pues como queremos todo en la vida, ya. Es la polarización de las cosas, porque se utiliza como herramienta con carga ideológica, por ejemplo, la confrontación entre coches y bicicletas, como si unos representen a X sociedad y el otro a otra sociedad. Pero es que esto lo ha hecho el Partido Popular. El Partido Popular. Sí. Esto lo han hecho todos los partidos que estáis aquí representados. Yo aquí voy a matizar, Marta. Todos. Lo hacen. Nadie puede decir no. Sí, pero no lo digo porque no me vas a encontrar una sola declaración de un dirigente político del Partido Popular de Logroño que se pronuncie en contra de las bicicletas. Ni una. Y si quieres nos tomamos un café cuando terminemos y te doy 3 horas. Yo en esas 3 horas te saco 100 declaraciones contra los coches. Me alegra saber que el PP acaba luego optando por medidas que han sido inicialmente propuestas por el PSOE o por los socialistas. Bueno, yo creo que el PP, el PSOE y Vox lo que hacen es pues avanzar con la sociedad y mirar a otras ciudades que lo han hecho antes
y tratar de hacerlo mejor para todos los ciudadanos. Pero os digo esto porque es que os estáis yendo. Claro, dices, no me gustan las despedidas de soltero, no me gusta... Pues lo que decía José, que es que yo ya voy con mis colegas, los bares no son lo que eran antes, estamos invadidos, hay mucho borracho, que todos podemos beber un vino de más, pero se va de madre la cosa. No te gustan, pero ¿qué medidas puede ejercer una administración local para impedir que este tipo de cosas ocurran? Pues mira, esta es una de esas cuestiones que creo que un actor político tiene que abordar con toda la humildad. Es decir, es muy difícil controlarlo. Está clarísimo, ¿no? Porque al final, si no existe una ordenanza concreta que penalice ciertas actitudes... Claro, además imagínate la ambigüedad, ¿no? O sea, una ordenanza que prohíba la entrada con un disfraz, por ejemplo, a la calle Laurel. Es decir, en primer lugar, admitir con la humildad que se le exige a un dirigente político, oye, es una cuestión muy complicada. En segundo lugar, ¿qué se ha hecho hasta ahora? Hombre, pues desde que gobierna el Partido Popular, a partir de las 12 de la noche en la Laurel no se puede beber alcohol fuera en la calle. Desde que gobierna el Partido Popular, las terrazas, se ha reordenado la ordenanza de terrazas, se ha modificado, quería decir, por no ser redundante, la ordenanza de terrazas, tanto para el cumplimiento estricto del espacio otorgado a las terrazas como en los horarios. Que aquí, y siento llegar otra vez a la misma reflexión, pero aquí el Partido Socialista no hizo absolutamente nada con el tema de las terrazas, y cuando el Partido Popular propone modificar la ordenanza de terrazas es cuando al Partido Socialista se le ocurre que, pues mira, sí, no, pero es que además os estáis quedando cortos, es que tendría que haber sido mucho más. Hombre, fue una decisión política, Marta, de estas que yo digo siempre que son tremendamente incómodas, porque reducir el horario de terraza te coloca en una situación incómoda con la juventud, con la gente no tan joven que quiere disfrutar de la terraza hasta altas horas de la mañana, o hasta las 2 de la mañana, que es lo que teníamos antes, con el comerciante que tiene un bar y que esa media hora que le estás quitando de facturación. Pero a veces, como dirigente político, tienes que tomar una serie de decisiones que no son cómodas y que el Partido Socialista no se atrevió a tomar, ni intervino en el Laurel, ni intervino con el tema de las terrazas, porque crees y consideras que es lo mejor para la convivencia en la ciudad. Bueno, 2 retos para Logroño, se nos ha acabado el tiempo. Andrea, el cuaderno guárdatelo para totalmente. El próximo debate. Pues un poco al hilo de lo que estábamos diciendo, me parece un reto para Logroño que exista ese pacto que os he mencionado anteriormente para establecer un modelo turístico sostenible que sea capaz de contentar tanto a los hosteleros como a los vecinos, porque no podemos permitirnos tener una zona de la ciudad como es el casco antiguo que cada vez haya menos vecinos y más plazas hoteleras. Y por otro lado, sí que es verdad que a mí me gustaría ver el tema de las zonas verdes que prometió Conrado Escobar que se haga realidad, porque desde luego que todos estamos a favor del medio ambiente y que sea una ciudad sostenible y amable para todos. Pacto para el turismo y zonas verdes prometidas. 2 retos de Logroño. Vas a ser el último, José. Vete pensando. Continuar con el trabajo que está haciendo el Partido Popular en zonas verdes, con la apertura del Parque del Camino, que ya se está replantando, cada día tenemos más vegetación allá, un parque que estaba totalmente abandonado, continuar con el trabajo que se está haciendo en zonas verdes, como ya hemos hecho en la zona de Paseo del Prior, donde va a haber más zona verde, donde una rotonda que era un charco de asfalto se va a convertir también en una zona verde, la próxima plaza Teresa Hernández, en la vieja estación de autobuses, una nueva zona verde para todos los logroñeses. Continuar, yo ahí estoy alineado con Andrea, continuar trabajando en la línea en la que está trabajando el Partido Popular para que todos los logroñeses tengamos cada vez más zonas verdes y lleguemos a ser la ciudad de España con más zona verde por habitante, es el primero. Y en segundo lugar, seguir trabajando por la convivencia. Hablo tanto de turismo, como la convivencia y el respeto entre las distintas formas de movilidad, como la convivencia y el respeto, la seguridad en nuestras calles, trabajar en convivencia y en que Logroño no deje de ser nunca una ciudad donde da gusto vivir. Venga, zonas verdes y convivencia. Nadie en Logroño se siente extranjero. Eso es. Bueno, yo voy a hablar como joven, como demandante de servicios en mi ciudad, no tanto como una persona que igual tiene influencia como para poder decidir. Yo lo que pediría es algo muy simple, por ejemplo, el búho, que no haya que estar con el efectivo, que es que ya casi nadie tiene efectivo, y te obligan, te exigen, si te quieres montar el búho, que pagues €1. Eso se podría solucionar pagando con tarjeta, que eso yo creo que todavía no funciona, o con el bonobús mismamente. Luego, segundo, lo que pediría es pues volver a recuperar el casco histórico, que a todos nos gusta que la gente venga y disfrute Logroño, porque es una ciudad que merece la pena ser compartida y que la gente venga a visitarla. Pero por favor, que eso no sea a costa de los logroñeses que vivimos aquí todo el año, que queremos que la gente venga, pero para vernos a nosotros, cómo nosotros convivimos con nuestro patrimonio histórico, que no sea eso
una suerte de centro temático para los turistas y solo para que unos pocos en los bolsillos y no nosotros, que al final es que yo lo veo en mi bolsillo, es que cada vez sale más caro ir por el Laurel o directamente irte un sábado o domingo con la familia a comer ahí a Portales. Bueno, pues estos son los sentimientos, las sensaciones, los anhelos de estos 3 jóvenes que nos acompañan, que nos brindan su tiempo y que se mojan, que hoy en día no es tan fácil. Vosotros no vais mucho al médico todavía porque sois muy jóvenes, no utilizáis mucho los servicios médicos, pero os digo esto porque a continuación, ahora enseguida, nos va a acompañar la representante del sindicato médico que nos contará por qué están en pie de guerra, porque el lunes 18 de mayo comienza de nuevo una huelga en la que reivindican muchas cosas, entre otras no tener que trabajar 70 horas a la semana ni hacer guardias de 24 horas, después de las cuales pues nos tienen que atender en la hora 22 y en condiciones a veces no ideales. Eso será nada, en 3 minutitos. Bienvenidos a las rebajas a Pénico. Hasta 60% en la selección de los mejores colchones. Y también en almohadas, cubre colchones, nórdicos de fibra y de pluma. Y también el 50% en las camas articuladas. Rebajas a Pénico, para descansar y ahorrar. Ha cambiado el uniforme, la herramienta, el taller y hasta la máquina de café. Ha cambiado la familia, el bar y el barrio. Han cambiado nuestros sueños y hasta la forma de contarlos. Todo ha cambiado, pero la lucha es la misma. Comisiones Obreras, para luchar. Desde muy joven di mis primeros pasos en el mundo de la cocina, aquí, en La Rioja. Soy lo que soy gracias a vuestro apoyo y al esfuerzo de todo mi equipo. Nuestra base, el producto fresco y de calidad. Reserva tu mesa en chevico.com. Tras 25 años deleitándonos en el mítico restaurante Cachetero, Chevico se ubica en un nuevo local. Disfruta de su nuevo restaurante ubicado en la calle Caballerías número 11. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta aventura gastronómica. Te esperamos en el lugar donde la tradición y la innovación se encuentran en cada plato. Jornadas de la verdura en Chevico. Llegan las jornadas gastronómicas de la verdura al restaurante Chevico. Te invitamos a disfrutar de la mejor temporada de nuestra huerta. Desde el 27 de abril, menú especial de temporada con espárragos y alcachofas. Y el próximo 4 de junio no te pierdas el gran evento, show cooking, cata y cena maridada con viña o lagosa. No te quedes sin tu mesa para celebrar el sabor de la tierra. Espartero Agencia de Limpiezas. Experiencia y calidad al servicio de cualquier espacio y superficie. Disponemos de personal altamente cualificado, maquinaria de última generación y productos de primerísima calidad. Espartero Agencia de Limpiezas, máxima garantía en limpieza y desinfección. En calle Beatos Mena y Navarrete, frente al 46, Logroño.
Seguimos, señoras, señores, en Más que Palabras, y hoy vamos a hablar con una profesional médica. Probablemente ustedes lo sepan, están en pie de guerra. ¿Por qué? Pues el estallido ha sido porque está en trámite de aprobarse un nuevo estatuto marco de los médicos, pero sin el visto bueno de los médicos. Entonces la situación ya está en un punto en el que habrán visto también en las calles que hay manifestaciones y huelga la próxima, apúntenlo, el 18 de mayo, es decir, el próximo lunes. ¿Quién nos va a describir cómo está pues la situación en este momento? Pues es la portavoz del sindicato médico, que también es médica, y que es Beatriz Fernández Vallejo. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Que lo primero vamos a contar, ¿cuál sería en este momento la situación, más allá del estatuto marco, cuál es la situación de ustedes, de los profesionales, de los médicos? Vale. Los médicos riojanos tenemos el problema que bien comentas del estatuto marco a nivel nacional, pero también tenemos un problema a nivel autonómico. Entonces, en este momento tenemos dos frentes abiertos, tenemos un conflicto que está ahí, vamos a decir, atascado, porque no hay novedades, a pesar de las semanas de huelga, y tenemos que seguir hacia adelante. Estamos firmes, tenemos clarísimo que lo que pedimos es algo razonable y lógico y que ya no podemos parar. Lo que pedimos es razonable y lógico. ¿Qué se pide? Para que nos puedan entender trabajo desde otros ámbitos, los médicos pedimos las mismas condiciones de trabajo que otros compañeros, es decir, lo más significativo, jornada laboral de 35 horas semanales. Nuestros compañeros, enfermeros y auxiliares del hospital tienen 35 horas semanales. ¿Qué dice ese estatuto marco que han firmado? Dice que yo como médico voy a tener una jornada semanal máxima de 45 horas semanales. ¿Por qué ellos 35 y yo 45? Además, el 45 no es el límite. Es a ver si puedo explicarlo bien, es en cómputo cuatrimestral. Quiere decir que va a haber muchas semanas que yo trabaje 60 y 70 horas y no van a ser horas voluntarias, son obligatorias. Nosotros pedimos tener una jornada de 35 horas y además poder organizar la famosa jornada de guardia de otra forma que no suponga jornadas de 24 horas ininterrumpidas de trabajo. Somos el único colectivo que hace 24 horas seguidas. Claro, luego a eso se suma otro problema, que es la falta de médicos. Si no se incorporan más médicos al sistema, ¿es posible organizar las guardias de otro modo? Hay fórmulas, tendría que ser un proceso progresivo, pero hay fórmulas para, por lo menos, favorecer turnos más cortos. Es verdad que hacen falta más médicos. Esa es labor también en parte del gobierno y de las distintas autonomías. Esto se ha transformado en un mercado de profesionales. Entonces, La Rioja tiene que favorecer y atraer a compañeros de otras comunidades para que quieran venir. Si las condiciones aquí no son buenas, ya no es que no quieran venir, es que hay compañeros que se van a ir. Porque tenemos ahí al norte dos comunidades, ¿verdad? País Vasco y Navarra. Eso es. Que, bueno, pues que ofertan otras condiciones. Son comunidades competitivas en el mercado laboral, tienen otra serie de complementos en forma de horario, de conciliación, en forma de dinero, y esto empieza a funcionar un poco como los equipos de fútbol. Si yo en La Rioja tengo unas condiciones que me dificultan mucho proteger mi salud, conciliar mi vida familiar y garantizar la seguridad del paciente, y en la comunidad de al lado a 30 kilómetros me ofrecen algo mejor, pues como cualquier trabajador lo voy a valorar. Bueno, el estallido concreto es por el estatuto marco, que tenía como 20 años, ¿no? Sí, desde el 2003. Desde el 2003 y desde hace 2 años, claro, es un tema muy complejo, pero es verdad que hay unos sindicatos que lo han firmado y justamente los sindicatos médicos son los que no lo han firmado. Y hay formaciones políticas, por ejemplo, Izquierda Unida, que dice, no, es que no tiene que haber un estatuto marco solo de los médicos. Yo voy a recuperar un tuit en Twitter, en X, decía, si no se aprueba el estatuto marco nos dirán, los médicos clasistas y privilegiados impiden las mejoras laborales de todos. Efectivamente, es lo que ha pasado, pero es verdad que por lo menos lo que se dice es, los médicos no tienen la misma responsabilidad que el resto de sanitarios. Eso es lo que se alega, ¿no? A ver, es que este tema es fundamental en nuestras reivindicaciones.
donde se negocian nuestras condiciones laborales. Se negocian, como bien dices, en el ámbito de negociación del Ministerio con todos los sindicatos. ¿Qué entendemos por todos los sindicatos? Por los que todo el mundo conocemos, los sindicatos grandes. Comisiones Obreras, UGT, SATSE, que es el sindicato mayoritario de enfermería. Vale, entonces ellos y una presencia de menos de un 5% de sindicato médico, sindicato profesional que solo representa a médicos. Ellos se sientan con el Ministerio y sale un borrador de este estatuto marco nuevo y empiezan a negociarlo. ¿Qué masa representamos los médicos entre todos los sanitarios? 20% de los sanitarios somos médicos, el 80% son el resto. Pero a la hora de negociar, ese grupo mayoritario negocia nuestras condiciones. Somos pequeños, no tenemos representación, pero ellos votan nuestras condiciones. Entonces, yo como médico me sentiría incapaz de negociar las condiciones de un profesor. No conozco las responsabilidades y puedo conocer por encima su formación académica, pero no conozco su responsabilidad. ¿Qué pasa en el ámbito en el que negocian nuestras condiciones? Que han decidido, bueno, pues hablan de 100 mejoras en el nuevo texto. Efectivamente, hay 100 mejoras. ¿Para quién? Para ellos, para los que son la mayoría y los que votan, pero no para el colectivo médico, que en esa mesa puede hablar, pero no tiene voto. Entonces, queremos salir de esa mesa. No pueden negociar condiciones nuestras los compañeros que no están sufriendo esas condiciones. Claro, ese es un punto de vista. La ministra, ahora vamos a recuperar una declaración, no es reciente, es de marzo, pero ella dice, mira, por diálogo no va a ser, porque no se... Claro, se han sentado... Sí, sentarse se han sentado muchas veces, sí, pero no, en esa mesa, claro. No se sienten representados en esa mesa y lo que dicen es, queremos hablar los médicos por los médicos. Eso es. Vamos a escuchar a la ministra y ahora comentamos esas declaraciones. Máximo respeto a todos los profesionales que están peleando por sus derechos laborales y que son derechos que han estado aparcados durante más de 20 años y que el Ministerio de Sanidad decidió sacarlos de un cajón hace ya 2 años. Falta de diálogo, es imposible acusarnos de falta de diálogo cuando hemos tenido 60 reuniones con el ámbito, de las mesas del ámbito, la mesa del ámbito, y más de 25 reuniones con los convocantes de la huelga. Es imposible. 60 veces con el ámbito donde están representados los legítimos representantes de los trabajadores, también los representantes de los médicos. Y hemos llegado a acuerdos con todo el foro de la profesión médica. Primero era la excusa de que los médicos no estaban representados, que sí lo estaban. Cuando están representados todos los médicos, al comité de huelga tampoco le vale. Un comité de huelga que también estaba representado. Entonces yo lo siento mucho, si la excusa es la falta de diálogo, no cuela. Lo que no puede ser es que lleguemos a acuerdos en los cuales hay una desescalada del conflicto y la otra parte no cumpla. Lo dice en sede parlamentaria y lo dice ante los micrófonos, claro. Yo tengo una pregunta también. ¿Cómo se ha llegado a este punto? Quiero decir, ¿por qué en los 20 años anteriores no ha habido este clamor de la profesión? Claro, hay una cosa en la que estamos de acuerdo con ella y que tiene que ver con la pregunta que me haces. Efectivamente, el documento del 2003 había que sacarlo y había que renovarlo, porque era una carta abierta de esclavitud del personal sanitario. Entonces, bueno, los médicos nos ilusionamos con que una ministra, médico y además anestesista, que es una de las especialidades que peores guardias tienen, llegara al ministerio. Dijimos, ella nos va a entender. Ella saca ese documento, empieza a hacer modificaciones, 60 reuniones con el ámbito. Puede tener 60, puede tener 600. Es que en el ámbito somos menos de un 5% y sin voto. Repito, es que no estamos representados. Entonces, 60 reuniones, se hacen unas modificaciones. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Pues porque uno de los datos más importantes es que Europa legalmente les obligaba, por cuestión de prevención de riesgos laborales. El Estatuto Marco, las normas con las que nosotros trabajamos, ponen en grave riesgo nuestra seguridad laboral y, en consecuencia, la del paciente. Entonces, Europa les obligaba. No es que ella se haya iluminado y haya abierto esto, ha sido obligada a ello. ¿Por qué no hemos hecho huelgas antes? Pues ahí tenemos que entonar el mea culpa. Había una bolsa de empleo y había compañeros en paro y a ti te ofertaban, Beatriz, tú tienes este contrato, tú tienes que hacer 7 guardias al mes y si no lo quieres no pasa nada, en la puerta tengo a 6 personas esperando. Bueno, al final muchos de nosotros queremos quedarnos en casa a costa de lo que sea. Entonces somos ese grupo
que en aquel momento éramos jóvenes, siempre se alude a la vocación, todos tenemos vocación, pero la vocación se agota. Bueno, no es que se agote, se daña. Y entonces fuimos asumiendo hasta que ya el vaso ha rebosado, Europa les ha pegado un toque y han abierto el documento y lo quieren cerrar de esta forma. ¿El tema de la seguridad laboral es por las horas extras, por las guardias o por más asuntos también? Claro, es que el lenguaje también te ha llevado hacia un término horas extra. Es importante también que los ciudadanos entiendan que nuestras horas de guardia no se pueden llamar extraordinarias porque legalmente implicarían un pago muy elevado. Lo llaman hora complementaria y además obligatoria. ¿Qué significa esto? Que la persona que está en un quirófano a las 2 de la mañana está cobrando bastante menos de lo que cobra en su jornada ordinaria de mañana. Y el bastante menos me estoy refiriendo porque también nos dicen que no queremos dar números, que no hablamos de dinero, tal. La hora de guardia en La Rioja en estos momentos está en término bruto en 28,5. Eso significa más o menos que se queda en unos 20 euros. La persona que está operando a las 2 de la mañana está cobrando 20 euros por hora. En el cómputo dices, ¿cómo están en el resto de España? Somos los terceros por abajo. Solo Madrid y Ceuta y Melilla cobran menos que La Rioja. Entonces, pues si quieren que hablemos de dinero, hablamos de dinero sin ningún problema. ¿Y no cotizan? ¿Es así? Las horas, sí, o sea, las sí. guardias. No, cotizan porque deben cotizar, evidentemente, es un ingreso que tenemos, por supuesto que tenemos que cotizar. Claro, eso sería ilegal. No computan. No computan eso, a la hora de la jubilación. Eso es. Eso significa que... O sea, no añaden años, digamos. Claro. ¿no? La jornada ordinaria, la de mañanas, vamos a decirlo así, de un trabajador de la sanidad es de 1.500 horas al año. Nosotros tenemos 1.500 horas más 800 en forma de guardia. Superamos las 2.000 horas anuales. Pero eso es un año trabajado. No hay un factor de corrección para la jubilación, de forma que cuando yo llegue a mi edad de jubilación habré trabajado de tiempo efectivo 5 años más que otro trabajador. Ya está entendido. 2.000 horas anuales es una cifra bastante alta, ¿no? Bueno, pues también tenemos que aclarar que en La Rioja algunos servicios las van a superar con creces porque hay un problema de plantilla, faltan profesionales, las guardias. Eso no es discutible, nadie está discutiendo, nadie va a parar de hacer guardias. Esa atención a la población las 24 horas se le va a dar, pero ya no van a ser 2.000. Va a haber compañeros que acabarán el año con 2.200 y 2.300 horas, que no son ni extraordinarias ni computan para jubilación. Vale, lo que pasa que en este tema concreto de las guardias, que es verdad que es un tema muy espinoso. Es muy sensible, sí. Y es muy difícil resolverlo porque no decidimos cuándo nos ponemos malos ni cuándo tenemos que someternos a una operación. Entonces, tiene que haber guardias, tiene que haber médicos las 24 horas y no hay suficientes médicos. Eso es. Lo que se puede hacer es organizarlo de otra manera. Claro, nosotros entendemos que la atención tiene que ser 24/7 los 365 días del año. No puedes cerrar un quirófano por las noches porque los pacientes, que también somos pacientes, enfermamos en cualquier momento. Ahí tiene que haber un profesional. La pregunta es, ¿queremos que haya un profesional que lleva 20 horas trabajando sin dormir? ¿De verdad queremos? Yo no quiero que operen a mi hijo de 11 años a las 2 de la mañana una persona que lleva desde las 8 de la mañana. ¿El ciudadano quiere eso? Porque al médico le afecta en su salud, en su sueño, en su carácter. ¿Y al paciente cómo le afecta? Pues porque las decisiones no las tomas igual si llevas 20 horas sin dormir. Que haya una facultad de medicina en esta comunidad, que haya en un futuro, ¿esto piensa que se va a notar? Es un proyecto que puede ser ilusionante porque los médicos, además de asistencial, tenemos labor docente e investigadora. Entonces dices, bueno, es un proyecto muy bonito. ¿Qué va a traer? Pues probablemente traiga estudiantes de medicina que, si les gusta cómo se vive en La Rioja, alguno pueda elegir, pero no garantiza que se vayan a quedar. Nosotros casi todos hemos estudiado en universidades de fuera y luego lo que quieres hacer con tu vida y con tu trabajo no te amarra al sitio en el que has estudiado. Y luego, ¿qué va a suponer esto? Va a suponer una carga adicional, porque esos estudiantes de medicina, ¿dónde van a hacer las prácticas? Hospital Universitario San Pedro y Hospital Universitario de Calahorra. A esa persona que hace 70 horas a la semana, además le llega la responsabilidad de formar a un compañero, con lo cual tenemos que valorar todo.
Bueno, hemos hablado de cifras, de la hora complementaria. Sí, hora de guardia. Bien. ¿Y cuánto puede cobrar un médico? Claro, es muy diferente el que se incorpora ahora que el que lleva 20 años de carrera, evidentemente, porque la vida ha cambiado y además a peor, lamentablemente. Pero ¿cuánto puede ser el salario base de un médico que se incorpora al sistema sanitario? Es un tema que también nos importa mucho que la gente lo tenga claro, porque siempre los ataques que recibimos es: contentos tenéis que estar porque os pagan mucho. Yo he oído que un médico ya consolidado puede cobrar 100.000 euros al año. Vale, pues vamos a aclararlo, fenomenal. Nosotros tenemos el sueldo y tenemos que valorar también las horas que trabajamos. Si yo en el hospital me tiro 2 jornadas de otro compañero, ¿qué es lo justo que cobre? Si yo trabajo 35 horas a la semana, no puedo pedir cobrar lo mismo que el que está 70 horas a la semana. Entonces, el sueldo base del médico es un sueldo a nivel nacional, no llega a los 1.400 el sueldo base, ¿vale? En los MIRES, en los residentes, es menor, es de 1.100 y pico, no te lo puedo precisar. ¿Qué pasa con nuestra nómina? Nuestra nómina tiene, pues, un complemento de destino, tiene los trienios, tiene la antigüedad, tiene esos suplementos que son los que la hacen un poco más consistente. Te podría hablar así de medias. Un médico de 35 36 años que pueda tener pues 2 trienios, el neto que puede recibir, podemos estar hablando de unos 2.500 por su jornada de 35 horas a la semana. A eso hay que añadirle las guardias. Entonces, si haces 4 guardias, puedes tener una nómina de 4.000, ¿vale? Pero ¿cuántas horas has hecho? Hay que tener en cuenta eso, porque además la guardia, 24 horas a 28 euros la hora, dices, bueno, es una cantidad considerable. ¿Cuántos trabajadores de otros ámbitos les gustaría eso? Pero es que esos 28 se quedan en 20. Y esas horas trabajadas no son extraordinarias, son, por ejemplo, de la noche del sábado a la mañana del domingo. No queremos compararnos con otros ámbitos, pero bueno, llevas el taller al coche y podemos hablar de la hora de mano de obra, que a mí me parece, vamos, yo pagaría eso y más, porque no tengo ni idea. Pero tenemos que tener en cuenta las horas que trabajamos, lo que hemos tenido que estudiar para llegar ahí, como ingenieros, como maestros con toda su responsabilidad, y la responsabilidad que llevamos, porque cuando hay un error, ¿a quién le pedimos explicaciones de ese error clínico? Yo siempre le pregunto a los compañeros, ¿a quién llama el juez? El juez va a llamar al médico. Si algo va mal en una cirugía, si un parto se complica, ¿quién va a tener que dar explicaciones? Entonces, queremos una retribución acorde a horas de trabajo y a responsabilidad que llevamos sobre nuestras espaldas. 70 horas de trabajo es el doble que una... Es que son 2 jornadas. Una persona que trabaja 70 horas... Normalmente serían 40 horas... Sí, fuera del ámbito sanitario son 40 horas. O fuera del funcionarial, eso los trabajadores del ámbito privado. Eso es. 40 horas, pero 70 es casi el doble. Claro, es que tú le dices a una persona, 2.500, 2.600, pues está muy bien para cómo está la situación en general. Pero claro, tienes que decirle la responsabilidad que eso conlleva y las horas y cuándo las he hecho, porque la gente dice, ¿qué más te da trabajar un sábado o un domingo? Bueno, pues a mí, por mi vocación, a lo mejor me da igual, pero todo lo que estoy dejando en casa, queremos que vean también nuestra faceta humana, queremos que vean que como todos somos hijos, somos padres, y yo dejo a mi hijo a las 8 de la mañana en el colegio, me voy a trabajar, después tengo guardia, no llego a llevarlo al colegio, yo veo a mi niño 36 horas después. Probablemente a las personas que nos están viendo también es verdad, si les dijéramos, ponemos en una balanza, hacer el doble de su jornada y directamente tener poca vida y cobrar más, pues depende de cómo andes, pero no todos elegirían vivir. Entiendo, ¿eh? Bueno, y el que elija mayor... Es lícito igual también. Eso, sí. Mayor retribución, pero no obligado. Perfecto. Pero, ¿qué mayor retribución? Porque en nuestro caso es menor que la ordinaria. Ya. Claro. Hay otra... hemos entrado ya de lleno en las críticas. Los médicos cobran mucho. Otra crítica. Claro, dice, es que hay muchos médicos que por la mañana tienen su trabajo como funcionarios y por la tarde están en su consulta privada.
y bueno, poco menos que se forran. Eso lo dice. Eso es. ¿Qué porcentaje de médicos en La Rioja tiene actividad privada? Menos de un 10%. Que cada ciudadano que nos esté escuchando piense en su médico de cabecera, en su médico de familia. ¿Cuántos médicos de familia tienen actividad privada? Hay unas especialidades, sobre todo las quirúrgicas, que tienen actividad privada. ¿Es un derecho? Efectivamente, es un derecho mientras tú lo hagas en tu tiempo libre y lo hagas bien y garantices la seguridad del paciente. Mientras no comprometas tu actividad donde tienes que estar como personal público, pero que es que aún en ese caso es que menos de un 10% tienen actividad privada. Hay mal ambiente. Dentro de los médicos de primaria, el hospital, hay sensación de mal ambiente, pesa, tristeza. Pues es que estamos en una noria, ¿vale? Porque la gente primero va por fases, están agotados física y emocionalmente, porque esto ya no es el tema físico, ya trae mucho trastorno de ansiedad, trastornos del sueño. Luego los médicos somos los peores pacientes, nos automedicamos. Entonces no hay verdaderos registros, pero ahí hay un programa de atención al médico enfermo que las cifras asustan de cómo están los médicos que nos están tratando, ¿vale? Entonces hay preocupación, hay mucha preocupación, porque somos conscientes de que la medicina que sabemos hacer no la podemos hacer, porque estamos cansados. Y si yo recibo a un niño en urgencias a las 4 de la mañana, es posible que a esos padres les pregunte 3 veces, ¿ha tenido fiebre? ¿Ha tenido fiebre? Porque estoy bloqueada. Solo en situaciones de mucho estrés que disparas la adrenalina puedes responder, pero no estás haciendo la medicina segura que quieres hacer. No tienes tiempo. No puede ser que una persona de 85 años, su médico de familia, le dedique 10 minutos entre que te explica, se hace la exploración y le dices lo que tiene que tomar y cómo. No puedes atender bien a una persona en 10 minutos. Entonces estamos frustrados y estamos, te diría que hasta rabiosos, porque no sabemos ya cómo transmitir lo que nos pasa. Y luego hay otra cosa que a mí me llama la atención como paciente. Yo recuerdo que antes iba al médico y era una conversación, hablábamos, te decía lo que te pasa, tal cual. Ahora vas al médico y te pasas, yo creo que el 50% de tu consulta mirando cómo escribe en el ordenador. Claro. ¿Por qué tanta burocracia o tanto detalle? La historia clínica informatizada ha sido un gran avance en cuanto a seguridad de datos, pero tienes que registrar absolutamente todo. Tienes que registrarlo todo. Entonces, si miras a la pantalla, no miras al paciente. Hay mucha carga burocrática. Las bajas laborales generan una serie de trámites. Los informes de discapacidad y de dependencia generan informes. Hay gente que comenta, pero si es que yo voy al centro de salud y las salas de espera están vacías. Claro que están vacías, porque la carga administrativa que está haciendo el profesional dentro en el ordenador, más las citas telefónicas. El COVID nos trajo una atención telefónica muy útil para determinadas cosas, pero es que ahora la agenda de un compañero de primaria pueden ser tranquilamente 50-55 atenciones que incluyen labor administrativa, atención física, atención telefónica, más luego gestionar las urgencias y los domicilios. Total, que si llega ahora otra pandemia con esto del antivirus, entre los resabiados que estamos nosotros, que sabemos de todo y hay mucho cuñadismo por ahí, y lo hastiados que estáis vosotros los médicos, sería muy diferente, ¿no? Pues a ver, ya es una opinión personal. Si llega una situación similar a una pandemia, pues estaríamos ahí pues como lo hemos estado. Quiero decir, y ahora hay noticias pues son ejemplos que no te gusta sacar, pero el accidente de tren de Adamuz, pues ahí estaban. No se van a quedar en el hospital los que están de guardia, van a ir todos los compañeros desde casa como haríamos si hay una catástrofe. Ahí vas a estar. Lo que pasa es que llega un momento en que ya dices que no queremos reconocimientos, que también nos han tildado de privilegiados. Ni queremos ser privilegiados, ni creemos que seamos más que nadie. Pero llega un momento en que dices, ¿alguien puede ponerse en nuestra situación y ver cómo estamos? Hemos hablado de todo mal, todo negativo, con lo cual vamos a poner algo de optimismo, de esperanza, soluciones, que los profesionales médicos dicen, mira, no vamos la situación no se va a solucionar al 100% por ninguna profesión, pero ¿por dónde cuál podría ser el camino? ¿Qué medidas podrían hacer
que la vida de los médicos fuese un poco menos estresante, que hubiese menos ansiedad, que pudiesen realizar su trabajo pues, con algo más de tiempo, de optimismo y de profesionalidad. Nosotros creemos que es fundamental y necesario diálogo, mucho diálogo con nuestros gestores. La persona que te gestiona tiene que entender cómo estás. Nos tenemos que decir, nuestro ámbito de negociación, la ley obliga al que es, en el ministerio el que es y aquí en las comunidades las mesas sectoriales. Necesitamos mesas técnicas que nos pidan, si van a tomar determinadas medidas, que nos digan esto es aplicable, esto va a ser efectivo, porque a veces nos encontramos con decisiones ya tomadas. Entonces, ¿qué nos gustaría en este punto? Nos gustaría diálogo, pero un diálogo efectivo. Nosotros sabemos que esto no se puede arreglar ni en 6 meses ni probablemente en 6 años. Pero necesitamos una intención, necesitamos que nuestros políticos y nuestros gestores no sean cortoplacistas, porque bueno, ahora estamos en la cultura del parcheo. Para el verano tenemos un problema, vamos a parchear con esto. Para el año que viene vamos a parchear. Y luego, claro, todas las decisiones tienen un límite, que suelen ser las legislaturas. El sistema sanitario ha cambiado, hay que analizarlo desde el principio, desde las bases y escuchar a todos los profesionales, no solo a nosotros, a todos. No, en 4 años eso no es posible. Necesitamos que alguien tome las riendas y tome medidas efectivas y a largo plazo. Lo que pasa es que ya parece comprobado que aunque sea un médico el que se incorpore al ministerio, pues luego, claro, la política pues es lo que tiene. Pero bueno, también hay una cosa positiva, buscando algo positivo, es que esta ministra ha conseguido algo que era inimaginable y se lo tenemos que agradecer. Es la única vez que todos los médicos nos hemos unido. Médicos, independientemente del color político, de la especialidad, de la comunidad, es que lo ha hecho tan, vamos a decir regular, por no decir mal, que ha conseguido unirnos a todos. Entonces, es muy llamativo que un médico, tampoco queríamos que nos tratara como alguien especial, pero es que es muy chocante para nosotros. Estás trabajando y estás diciendo, pero como esta señora ha podido hacer esto con este colectivo, porque ella lo ha vivido, ella ha estado ahí en esos quirófanos. Ahí lo dejamos porque se nos acaba el tiempo. 18 de mayo, el lunes que viene, nueva jornada de huelga, con un inciso que lo voy a hacer yo, si me lo permite, porque se nos ha acabado el tiempo, y es que si ustedes van a su consulta y resulta que no les atienden, pero antes no les han efectuado una llamada, es porque, me recordaba Beatriz, es que el derecho de huelga no tienes por qué anticiparlo, no tienes por qué decir, oye, yo voy a hacer huelga el lunes, con lo cual esa misma jornada inicial el lunes no se sabe qué profesionales médicos van a ejercer su derecho a la huelga o no, así que bueno, pues piden algo de comprensión. Te lo agradezco. Muchísimas gracias por este tiempo, por esas explicaciones. Hemos hablado, yo creo que prácticamente de todo y sin pelos en la lengua, así que esperamos pues haberles sido útiles, y a ustedes también. Gracias por acompañarnos en este tiempo, en Más que Palabras. Mientras la mayoría sigue peleando con el día a día, Carlos ha descubierto que hay otra manera de llevar su negocio, y gracias a eso, ahora puede visitar a sus clientes, acudir a eventos y planificar el futuro de su empresa. Carlos pudo hacer esto porque decidió reunirse con nosotros y cambiar su vida. Barkia. ¿Y tú? ¿A qué estás esperando? Fernando Madorrán, corredor de seguros, se ha integrado en Nordis Correduría de Seguros para sumar un mayor alcance y así poder contar con más experiencia en el sector. Esta unión nos permitirá ofrecerle una atención aún más completa, eficiente y adaptada a sus necesidades, siempre en defensa de sus intereses. Correduría de Seguros Nordis Madorrán. Seguros de persona a persona. En Vendín Lardero, la calidad de nuestro café nos diferencia. En nuestras máquinas disfrutas el mismo café que en la hostelería Nestlé Café Esencia. En grano, de alta calidad y ecológico. Pruébalo.
Persianas y Toldos Bustillo, líderes en instalación y reparación de todo tipo de toldos. Especialistas en domótica del hogar, persianas de seguridad, mosquiteras, cortinas, paneles japoneses. Creamos hogares únicos. Pondrás la luz solar bajo tu control con Persianas y Toldos Bustillo. Riser, alquiler y venta de maquinaria. 25 años de servicio y atención de calidad a nuestros clientes. Contamos con más de 500 tipos de máquinas diferentes para dar solución óptima a cualquier necesidad de la construcción, industria, jardinería o eventos. En Riser.es encontrarás nuestro catálogo completo de máquinas para venta y alquiler. La calidad está garantizada con Riser. Grúas González. Transportamos todo tipo de vehículos, tractores, maquinaria de obra y agrícola. Disponemos de una gran flota de camiones portavehículos y una gran variedad de camiones portamaquinaria. Grúas González, rapidez y eficacia. 607 83 14 94. Confía en Grúas González. El vuelo Madrid-Manila cumple 100 años y Logroño lo conmemora a través de la figura del aviador riojano González Gallarza, protagonista de aquella histórica expedición. El colegio logroñés que lleva su nombre lo ha celebrado en un homenaje a los más de 17.000 kilómetros recorridos en una aventura que se convirtió en todo un hito de la aviación española. ¿Qué tal, señoras, señores? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es miércoles 17 de mayo, un día en el que el ministro de Industria y Turismo ha visitado La Rioja. Jordi Hereu ha asegurado que el gobierno trabaja para garantizar el suministro eléctrico que necesita la industria y evitar que ningún proyecto quede sin conexión. Nuestra determinación es que no haya ningún proyecto industrial que quede por desarrollar por falta de red eléctrica. Este es el compromiso que conlleva un proceso histórico de inversión en la red eléctrica. Hereu ha conocido de primera mano el trabajo de Avanzare, fabricante de grafeno. El ministro previamente se ha reunido con la delegada y ha destacado el gran papel de La Rioja en la transformación del modelo turístico. Ha insistido en que es un ejemplo en enoturismo. Y en Logroño el ayuntamiento ha iniciado la declaración del casco antiguo como zona saturada para pisos turísticos. La suspensión de licencias llegará previsiblemente a finales de año. Hasta entonces, eso sí, podrán seguir concediéndose. Actualmente de las 3.000 viviendas que hay, un 14% están destinadas a alojamientos turísticos. ASUR, la Asociación de Ayuda Social Universitaria de La Rioja, ha celebrado hoy 30 años de proyectos de voluntariado impulsados por estudiantes del campus y lo ha hecho con un invitado muy especial. Nos olvidamos muchas veces en el camino de aquellas personas que no pueden seguir de algún modo el paso de un mundo de privilegios y a los cuales pues es necesario tender la mano y no dejar atrás. Entonces, bueno, pues el ASUR me parece que ya tiene un recorrido lo suficientemente amplio como para merecerse atención.
Y en deportes, Darío tiene a tan solo 22 tantos alcanzar la final del manomanista este domingo en su casa, con su gente, en una Dárraga en el que ya está prácticamente todo vendido. Tiene ocasión de llegar a su primera final y luchar por la chapela. Su rival, Larrazábal, dice que el riojano es el favorito para conseguirla. Es un pelotario muy completo, que creo que mano a mano es su modalidad preferida. Se le da muy bien, ya lo hemos visto en el campeonato que está jugando increíble, creo que es el favorito para llevarse la chapela. Si considera que soy favorito, pues nada, no me sirve para nada, la verdad, para el domingo. Yo tengo que salir con las ideas claras el domingo, hacer lo mío, intentar estar pues eso, lo más tranquilo posible y luego a partir de ahí pues llevar a cabo mi juego. El turismo vive un buen momento en La Rioja, impulsado por el enoturismo y la llegada de nuevas rutas aéreas. Las bodegas han superado por primera vez el 1 millón de visitantes y el aeropuerto de Agoncillo ha registrado también un aumento de su actividad. Precisamente ese gran papel de la transformación del turismo es algo que hoy ha destacado el ministro Jordi Hereu en su visita a La Rioja. En materia de energía, el titular de Industria ha insistido en que ningún proyecto se va a quedar sin conexión eléctrica y ha defendido el esfuerzo inversor para reforzar la red. Además, ha asegurado que su ministerio no ha recibido ninguna petición de la comunidad. Así, entre laboratorios de nanotecnología y materiales avanzados, el ministro Jordi Hereu ha conocido el trabajo de Avanzare, referente a la producción de grafeno. Es alucinante. Lo ha hecho tras reunirse con la delegada del Gobierno y defender que estamos ante un momento histórico en inversión en infraestructuras energéticas y lanzar este mensaje de tranquilidad al tejido empresarial. Nuestra determinación es que no haya ningún proyecto industrial que quede por desarrollar por falta de red eléctrica. Este es el compromiso que conlleva un proceso histórico de inversión en la red eléctrica. En este sentido, a preguntas de los medios, Hereu ha dicho que no le consta que La Rioja haya pedido más potencia eléctrica para la industria. Por otra parte, en materia de turismo, el ministro ha destacado el gran papel de La Rioja, al que se han dedicado en los últimos años 78 millones de euros. El enoturismo es una actividad que nosotros hemos apoyado los últimos años y trabajamos por el turismo que queremos, que valora los destinos, más ligado a la cultura, a la gastronomía y por tanto la experiencia en La Rioja yo creo que es un gran ejemplo. Todo se basa en la experiencia de esta industria del vino, que es una industria que desde siempre ha proyectado La Rioja al mundo, pero ahora queremos que el mundo venga a La Rioja. Por último, respecto a las previsiones para esta temporada, el ministro considera que el antivirus no va a afectar al turismo del país, sino todo lo contrario. Thank you for being the first one out, for courageously stepping into unknown territory. You dared believe that electric cars would one day be what we simply call cars. We made this one for you. ASUR cumple 30 años de compromiso social en La Rioja. La Asociación de Ayuda Social Universitaria los ha celebrado en Logroño con un encuentro entre voluntarios actuales y antiguos. Un acto que el actor riojano Pepe Villuela no se ha querido perder. Para Pepe Villuela, a pesar de lo que muchos puedan pensar, los jóvenes siguen siendo solidarios. Por eso, el actor riojano ha querido estar presente en la celebración del 30 aniversario de ASUR, la Asociación de Ayuda Social Universitaria de La Rioja. Se ha vertido a lo largo de la historia, yo creo que recurrentemente sobre los jóvenes un cierto caldo negativo, ¿no? Y yo no estoy en absoluto de acuerdo. Yo creo que la juventud es muy solidaria y lo demuestran constantemente. Que su situación sea en algunos casos desesperada por cuestiones económicas y por cuestiones de vivienda, bueno, pues es evidente que provoca una serie de estragos morales.
Desde 1996, ASUR ha impulsado programas de apoyo escolar o acompañamiento social en todo tipo de ámbitos y para personas de todas las edades. Ver a las mujeres cómo a través de mí están aprendiendo pues el castellano, palabras, las letras, todo me parecía increíble y súper enriquecedor. O sea, cuando acabamos el curso, la verdad que me emocionó un montón, acabé llorando, la verdad, y es que me parece una experiencia muy bonita. Este año la asociación cuenta con 120 voluntarios universitarios y ya suma 2.000 a lo largo de estos 30 años de trabajo solidario. Cada uno de ellos pues dedicando un compromiso estable, siempre solían dedicar un par de horas a la semana, y bueno, pues esto se ha repetido años y años y años, así hasta 30. Un aniversario en el que ASUR ha reunido antiguos y actuales voluntarios para reconocer una solidaridad que sigue muy presente entre los jóvenes universitarios riojanos. Les contamos ahora que médicos de la Seguridad Social de La Rioja gestionan bajas procedentes de Galicia. El colapso por falta de facultativos, especialmente en Lugo, ha obligado a derivar estos expedientes a las oficinas de Logroño. Según la ley, durante el primer año de una incapacidad temporal es el médico de cabecera el que gestiona el proceso, pero cuando se supera este año, el expediente pasa a la Seguridad Social y en Lugo hay expedientes con más de 700 días sin ser revisados. Esto ha obligado a la Seguridad Social a pedir la colaboración en La Rioja, que tiene sus expedientes al día. Los pacientes gallegos, eso sí, no deben visitar las oficinas riojanas para ser valorados, sino que los trámites se hacen online. Una delegación riojana del PSOE encabezada por Javier García ha viajado a Bruselas estos días para defender la importancia de los fondos europeos para La Rioja. Los socialistas reclaman que las regiones mantengan peso en el próximo presupuesto, así como medidas para paliar el efecto frontera. Además, rechazan cualquier intento de recorte de la PAC por parte del Partido Popular Europeo. Lo que hemos querido trasladar aquí en Bruselas a la vicepresidenta Rivera es que La Rioja quiere seguir teniendo una voz fuerte, como el resto de las regiones, y que queremos que ese marco plurianual de financiación europea tenga en todas las políticas, en los fondos de cohesión, en el desarrollo rural, pero sobre todo en la política agraria común, no se pierda ni un céntimo de euro y que sirva para fortalecer sectores muy importantes productivos que hacen avanzar nuestras regiones. Una semilla no es nada sin la tierra. Una cría necesita a su madre y su madre a su guía. El joven necesita al mayor. Un pueblo se hace más grande si la gente se queda. Y si todo cambia en un instante, necesitas que te ayuden a seguir. Porque nada crece solo. Trabajamos para proteger el futuro del campo. Agroseguro, proteger lo que nos une. La historia se repite en los viñedos riojanos y el municipio de San Asensio ha sido el escenario del primer positivo por mildiu de esta campaña. El hallazgo ha corrido a cargo del viticultor Santiago José Sodupe, quien ya en mayo de 2024 también protagonizó el inicio de esta campaña de vigilancia. Sodupe localizó La Mancha el pasado lunes y ha recibido la confirmación oficial este martes. La parcela afectada es un viñedo emparrado de unos 20 años. Se trata de una zona especialmente sensible debido a la falta de aireación y a la persistencia de las rociadas. El Ayuntamiento de Logroño ha iniciado la declaración del casco antiguo como zona saturada para pisos turísticos. La suspensión de licencias llegará previsiblemente a finales de año. Hasta entonces podrán seguir concediéndose. Por otra parte, el consistorio seguirá adelante con Ramblasque y en unas semanas elevará a pleno la modificación puntual del plan general. El goteo de nuevos pisos turísticos continúa en el casco antiguo de Logroño tras el fin de la moratoria municipal. Mientras crece la presión vecinal, el Ayuntamiento ha iniciado la declaración como zona saturada. Y es que de 3.000 viviendas, un 14% están destinadas a uso turístico. Lo que nosotros estamos haciendo es declarar que esa zona está saturada y que, por lo tanto, no se podrá construir y no se podrá habilitar ni una licencia más en cuanto a apartamentos turísticos. Esa es la consecuencia. Esa suspensión de licencias llegará previsiblemente a finales de año, pero hasta entonces podrán seguir concediéndose. En cuanto a la prohibición de bares, como ayer pidió el PSOE, esta medida no le afectará. Los bares tienen otra regulación y desde luego tienen otra particularidad. Nosotros, como les digo, seguiremos trabajando, ¿verdad? Y en ese plan de choque que ya implementamos, pues avanzaremos, como les he dicho, con las cámaras de vigilancia, la vigilancia policial, el hecho del control estricto del cumplimiento de las ordenanzas.
Por otra parte, el Ayuntamiento seguirá adelante con Ramblasque, pese a los reparos de la Cotur, y en las próximas semanas se elevará al Pleno la modificación puntual del Plan General. Nosotros estamos analizando, estamos estudiando ese informe de la Cotur y que una vez que se haya procedido a ese estudio y a ese análisis, con los preceptivos informes, se hará una propuesta de acuerdo para que en escasas semanas o dentro de unas semanas se eleve esa propuesta al Pleno para ser aprobada definitivamente. Por último, tras dar luz verde hace 2 semanas al proyecto de obras del Barranco de Ollón, hoy la Junta Local ha aprobado la relación de propietarios y bienes afectados para la ejecución de los trabajos. 100 años después del histórico vuelo entre Madrid y Manila realizado en 1926 con unos medios muy distintos a los actuales, este vuelo sigue recordándose. En el Colegio de Logroño, que lleva su nombre, hoy han conmemorado aquella hazaña de la aviación que protagonizó el logroñés Eduardo González Gallarza. El viaje comenzó en abril de 1926, cuando 3 aviones de la escuadrilla Elcano despegaron desde Madrid rumbo a Manila. Solo uno consiguió completar el recorrido tras superar averías, mal tiempo y dificultades durante más de 17.000 kilómetros y 18 etapas. Un aniversario que conmemoran las aulas del Colegio Logroñés, que lleva su nombre, el vuelo Madrid-Manila. Para los niños es hablarles de esa gran gesta que se hizo, que cuando no había ninguna posibilidad ni de GPS, ni de mapas, como ahora, ¿no? Que tú ahora le metes al coche donde quieres ir y te lleva. Entonces es un poco hacerles ver que las cosas no son fáciles, que esto sí, en su momento se hizo, pero que ahora todo cuesta mucho y que tienen que tener ese empuje, ese valor. Entonces es un poco trasladar ese espíritu del vuelo de ese momento a lo que es el alumnado. Unos valores de esfuerzo y superación que encarna el aviador riojano que participó en la expedición, Eduardo González Gallarza. Valores que han calado entre los alumnos. Esfuerzo, valentía y sobre todo esfuerzo, porque fue un viaje muy duro. Fue muy duro porque tenían que pasar por muchos países y fue muchas turbulencias y todo eso. Pero la historia que lleva este colegio es muy interesante porque no todos los colegios pueden tenerla. En el centro se ha inaugurado una placa en conmemoración de estos 100 años y se muestra una exposición dedicada a las distintas etapas del viaje y a la expedición que consiguió llegar hasta Manila. Que el trabajo está bien hecho hasta ahora, que es cuestión de llevarlo a cabo el día del partido, que es realmente igual lo difícil, pero bueno, el trabajo está hecho. El objetivo, viendo un poco cómo comenzó el campeonato, era pasar la primera ronda y luego intentar pegar algún susto a alguno de los grandes que había en el grupo, y las cosas han salido de maravilla, así que ahora a ver si ponemos la guinda al pastel y conseguimos llegar a la final. Darío tiene a tan solo 22 tantos poner la guinda a un grandísimo torneo y colarse en la final del mano a mano. Para ello tendrá que ganar este domingo en el Adarraga a Larrazábal. Ambos han pisado hoy el frontón logroñés para la lección de material. Al riojano le ha gustado mucho lo que ha encontrado en el cestaño y ha optado por unas pelotas vivas que le permitan hacer su juego. Sabe el Dezcaray que el envite será complejo, pero él confía en sus cualidades, confía en su estado de forma y confía en que el frontón le lleve en volandas. Darío se ha mostrado como el pelotari más en forma de esta edición y además es un especialista en la distancia. Darío quiere pensar que la tercera ya va a la vencida. 2 veces ha tenido a tiro alcanzar la final del manomanista y las 2 las ha perdido este domingo en su casa con su gente, en una Adarraga en el que ya está prácticamente todo vendido. Tiene ocasión de llegar a su primera final y luchar por la chapela. Su rival dice que el riojano es el favorito para conseguirla. Es un pelotari muy completo, que creo que mano a mano es su modalidad preferida. Se le da muy bien, ya lo hemos visto en el campeonato que está jugando increíble, creo que es el favorito para llevarse la chapela. Si considera que soy favorito, pues nada, no me sirve para nada, la verdad, para el domingo. Yo tengo que salir con las ideas claras el domingo, hacer lo mío, intentar estar lo más tranquilo posible y luego a partir de ahí pues
llevar a cabo mi juego. Y creo que físicamente pues todos los años intento estar en mi máximo nivel justo ahora pues cuando llega el mano a mano o cuando llegan las peleas individuales porque se puede marcar un poco más de diferencia en ese sentido y creo que en ese sentido no habrá ninguna excusa. Luego con la tensión a veces pues igual se te bloquean las piernas, pero físicamente estamos bien. Y en ese mismo escenario, en el frontón Adarraga, se ha presentado hoy el primer circuito de La Rioja de pelota, un torneo que se disputará desde este sábado y hasta principios de julio y que recorrerá 8 frontones de esta tierra y que enfrentará a 4 parejas de pelotaris profesionales con otros 4 de aficionados. Para que la pelota riojana siga gozando de buena salud y la afición la continúe disfrutando, llega al calendario este primer circuito, un torneo que se disputará en 8 frontones riojanos, que comienza ya este sábado en Badarán y que enfrentará a 4 parejas aficionadas y 4 profesionales. En cuanto a los pelotaris profesionales, habrá 4 parejas que son Senar Aranguren, Muru Aloza, Amiano Salaberry y Darío Escuza. Estos pelotaris se darán cita en Badarán, Baños, Igea, Nájera, Ezcaray, Arnedo, Santo Domingo la Calzada y la final el 4 de julio que se jugará aquí en el Adarraga. Enfrente estarán 4 duplas riojanas sub-22, Nanclares Nicolás, Campos Salinas, Paraguayo Plaza y Peciña Canseco. O sea, la suma de la pelota aficionada con la pelota profesional pues llega ahora mismo a la máxima expresión, y desde aquí pues el aporte que ha hecho la federación pues es grande, es una apuesta que queremos que salga pues lo mejor posible, y hemos contado con 4 parejas de aficionados que creemos que son promesas, son 22, que creemos que es lo más ganado que tenemos en La Rioja. Este primer circuito se jugará en formato de 4 cuartos de final, 2 semifinales y la final prevista para el 4 de julio en el frontón Adarraga de Logroño. Les hablamos ahora de balonmano. El jugador del Dicorpeval, David Cadarso, dejará Logroño a final de esta temporada y después de más de 8 años vistiendo en la élite la camiseta del equipo de su ciudad. El riojano ha decidido emprender una nueva etapa lejos de la capital riojana y aunque no lo ha desvelado, todo apunta a que jugará en Huesca y que lo hará junto con su hermano Eduardo. David Cadarso, a sus 24 años, se marcha de Logroño tras haber anotado 772 goles oficiales con los frangivino. Además, es actualmente el segundo máximo anotador de la Liga Asobal. El trabajo lo he puesto. Es verdad que hay veces que llegan ofertas de fuera que son mejores que las de aquí, que te hacen valorar, ¿no? Porque hay equipos que te valoran más, que te ofrecen más, y entonces pues yo creo que al final son ofertas que tampoco puedes rechazar, ¿no? Tira todo un poco, ¿no? También deportivo, económico. A ver, al final también hay un momento en el que quieres probar cosas nuevas. Llevo 8 años aquí y quieres probar, al final sí, estoy muy agradecido a Miguel, pero llevo 8 años con los entrenamientos de Miguel. Igual también quieres probar cosas diferentes, nuevos entrenadores, nuevas técnicas, nuevas jugadas. Se trata de la posibilidad de disfrutar de un museo al aire libre gracias al rico patrimonio cultural e histórico de Ventosa, acompañándolo además con diferentes disciplinas artísticas como teatro, música o danza. Sembrando Arte se desarrollará en esta localidad el próximo 23 de mayo. La actividad ofrecerá un paseo entre viñedos por el Camino de Santiago y durante todo el recorrido se podrá conocer el rico patrimonio de Ventosa. También se realizará un recorrido por las diferentes obras de 1 kilómetro de arte contando su historia y todo ello amenizado por actuaciones musicales. La actividad consiste en realizar un paseo entre viñedos por el Camino de Santiago, por el municipio de Ventosa y visitar ese patrimonio cultural artístico que tenemos, ese museo accesible al aire libre, conformado por 1 kilómetro de arte, pero también el patrimonio histórico artístico. Si sembramos arte, recogeremos personas formadas, personas cultas y personas con espíritu crítico.
que creo que es lo que necesitamos siempre y en estos momentos cada vez más. Vamos a sembrar arte, vamos a sembrar cultura. Y esto es todo por nuestra parte. Recuerden que la información volverá ya en nuestra segunda edición del informativo a las 8:30. Hasta entonces pasen una buena tarde. Un saludo. Adiós. Olarte Iluminación. Todo tipo de artículos en iluminación y los mejores precios del mercado. Inigualables. Olarte Iluminación. Primeras marcas. Somos número 1 en La Rioja en iluminación por precio, calidad y experiencia. Olarte Iluminación. Calle Labradores 34 Bajo, Logroño. Así ha amanecido esta mañana en Logroño, como se aprecia en este timelapse de Meteo Sojuela. El mapa isobárico nos muestra altas presiones en el Atlántico acercándose hacia la península. Están asociadas a una dorsal anticiclónica que asciende desde latitudes más bajas. Hoy tendremos cielo nuboso con probabilidad de nubes de evolución diurna y precipitaciones débiles, en general, principalmente en la sierra. Brumas y bancos de niebla matinales en zonas de montaña. Temperaturas sin cambios, localmente en ligero descenso en las mínimas. Mañana tendremos cielo nuboso con intervalos nubosos con probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales en zonas de montaña. Alguna precipitación débil dispersa principalmente en la Ibérica. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios. Les dejamos ahora con las imágenes que nos envían nuestros colaboradores del tiempo. Olarte Iluminación. Todo tipo de artículos en iluminación y los mejores precios del mercado. Inigualables. Olarte Iluminación. Primeras marcas. Somos número 1 en La Rioja en iluminación por precio, calidad y experiencia. Olarte Iluminación. Calle Labradores 34 Bajo, Logroño. Saborea la calidad con Vending Lardero. Porque en Vending Lardero no trabajamos con sucedáneos ni marcas blancas. Nosotros cuidamos hasta el último detalle nuestros productos. En Vending Lardero le realizamos un proyecto a medida adecuándonos a cualquier tipo de lugar disponible. Porque en nuestras máquinas sabes lo que tomas. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. En Toldos y Cerramientos Baru le asesoramos para mejorar la eficiencia energética de su vivienda. Instalamos la ventana perfecta para conseguir el mejor aislamiento y ahorro en sus facturas. Somos líderes en sistemas de acristalamiento para terrazas y porches con piezas móviles y abatibles sin perfilería vertical. Distribuidor oficial Lumon, especialistas en la instalación de toldos, estores y mosquiteras. Baru es tiempo de terrazas.
Neumáticos Sáenz ahora en Nájera. Servicio integral para todo tipo de vehículos. Mecánica rápida del automóvil, cambios de aceite, alineación y pastillas de freno. Completa pre-ITV para camiones, con frenómetro, cambio de aceite, comprobación de holguras, alineación y suspensiones neumáticas y de ballestas. Amplio stock de cubiertas para tractores, camiones y remolques. En Nájera, Neumáticos Sáenz, Polígono Industrial La Pedregosa. ¿Te interesa el mundo del campo? El primer martes de cada mes, Diario La Rioja te regala el suplemento Agro, con el patrocinio de Gobierno de La Rioja. Hoja Conecta, el almacén de electrodomésticos más grande del norte. Los de siempre, de confianza. Instalaciones Madorrán, más de 40 años ejecutando y manteniendo instalaciones de fluidos en La Rioja. Somos especialistas en instalaciones de calor y frío, con las últimas novedades en calderas de condensación, aerotermia y telegestión. Ofrecemos la mejor solución para la industria, el comercio y el hogar, primando la eficiencia y la sostenibilidad. Visite nuestra exposición de muebles de baño, sanitarios y griferías en Avenida Zaragoza 2 de Logroño.